llaman al familiar para que le tomen urocultivos, ellos incluso le toman urocultivos siempre con sonda, y como tal, digamos que lo que aparece es específicamente eso. Tenemos entonces una E. coli con urocultivo de más de 100.000 unidades por de colonias, ya ni le hacen citoquímica orina a la señora porque dicen que siempre tienen institutos positivos y que siempre lo ven comprometido, y es una señora que ha tenido pues múltiples antimicrobianos. Entonces, como vemos, en el urocultivo tenemos resistencia a ampicilina, ampicilina surfactana, astreonal, acefepine, acefoxitin, acefalosporinas, perdón, sensibilidad a cefoxitin, resistencia a cefalosporinas de tercera generación, a ciprofloxacina, tenemos sensibilidad a los carbapenem, sensibilidad al aminoglicósido, sensibilidad al cefoxitin, la prueba doble automatizada sale positiva, hay resistencia a gentamicina pero sensibilidad a mica, y tenemos sensibilidad a los carbapenémicos con unas MIC que pensamos son buenas, hay resistencia al ácido anhidríxico, resistencia con un valor muy alto a piptazo, y sensibilidad en teoría a trigiciclina. Me llama mucho la atención que un urocultivo pues nos reporte esto. Entonces, primera votación que yo quiero que tratemos de hacer es esta, por favor, a ver si ya nos funciona para todos, ya que está activa, y por favor nos traten de decir básicamente ¿cuál sería su respuesta? Hay una opción que no tiene infección urinaria. Hay otra, la E. Entonces, la primera es A, nitroguantoína 100 miligramos viral cada 6 horas, B, cefepime 1 gramo IV cada 8 horas, C, meropenem 1 gramo IV cada 8 horas en urgencias, D, ertapenem 1 gramo IV día en medicina en casa, u otra opción. No se dejen influenciar, por favor, voten libremente. Entonces, pues todos votaron o no pudieron votar. No, nadie pudo votar. Entonces, esto estaba sirviendo perfecto cuando llegamos. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que el que usted tenía al principio es diferente a ese. Ya. Ronca y ahí Gustavo Ronca, entonces ahí mismo da. Ya, entonces es Gustavo Ronca. Qué pena. Gustavo. Listo. O sea, el 100% de los que votan porque le harían otra cosa a la señora. Gustavo Ronca, qué pena. No es Gustavo Ronca, sino Gustavo Ronca. Tienen ustedes toda la razón. No se dejen influenciar. Pero con el 098. Sí. Tienen ustedes toda la razón. Lo pusimos la configuración mal al principio. .098. Bueno. Entonces, dicen que otro. Entonces, yo aquí quiero hablar específicamente de esto, porque todos los días lo vemos en los hospitales, todos los días lo veo con los pacientes, todos los días lo veo con los familiares de los pacientes, todos los días lo veo con el personal paramédico, en donde tenemos que el único cuadro que uno ve como predictor de infección urinaria es mal olor. Y la pregunta es si eso es real o no. Entonces, esta es una publicación que quiero compartir con ustedes. Yo esperaba que me solucionara los problemas, después veo que me quedó más. Aparece en Journal of Infection de hace menos de 15 días y básicamente es una revisión sistemática de metaanálisis tratando de evaluar el valor de los síntomas y signos diagnósticos en pacientes adultos, ancianos o en adultos mayores para predecir infección urinaria. Y como tal, digamos que uno esperaría, pues si le hice una metaanálisis y revisión sistemática de literatura, pues vamos a tener artículos muy importantes, vamos a tener grandes cosas, y en realidad no. El artículo que está referenciado para específicamente olor en la orina y para otras cosas es este, ¿sí? Un bonito artículo que en el 2004 hicieron en básicamente un hogar de cuidado crónico, en donde quisieron realmente ver eso. Un artículo hecho en el 2004 y otro referenciado en 1966. Y ese artículo que aparece en el año 2004, básicamente tenía esta cantidad de pacientes y ellos hicieron dos comparaciones. La primera comparando los pacientes que tenían su pañal, y en la primera hora había en teoría un observador o un oledor entrenado que evaluaba cómo olían esos pañales y discriminaba si olían a feo o no. Y como tal, digamos que con base en eso lo comparaban contra lo que reportaba en el gráfico A o en la tabla A, urocultivo, y en la tabla B, bacteriuria, es decir, urocultivo positivo, y piuria, es decir, leucocitos, en el uroanálisis. Y lo que ellos encuentran es que la sensibilidad de eso, comparado con estos dos métodos que no necesariamente implican infección urinaria, pero que implican bacteriuria o bacteriuria más piuria, es básicamente relativamente baja, menos del 50%, ustedes lo ven ahí, sensibilidad del 46 y 44%, y una especificidad que puede llegar a ser del 80% comparada con el urocultivo, pero el 74%. Es decir, en uno, básicamente una especificidad del 80% nos podría predecir algo bueno, pero vamos a ver que eso no es tan real.
Entonces, cuando uno evalúa, según la evidencia clínica, la gente que ha tratado de estudiar esto, en realidad solo hay 3 estudios. Uno hecho en hogares geriátricos, el estudio que les acabo de mostrar, incluyendo hombres y mujeres, comparado, y aquí solo vamos a tener el término bacteriuria. Básicamente estos son los valores que ya les mostré, con una prevalencia del 33% en realidad de infección urinaria, sensibilidad del 46%, especificidad del 80%, un valor predictivo positivo del 53%, un negativo del 75%, es decir, uno diría que no nos ayuda para mucho, y un likelihood ratio de 2.34 con estos intervalos de confianza, el likelihood ratio positivo que uno diría, bueno, sí nos predice algo, pero no es tan importante. El otro estudio del 66 es un estudio que es difícil de encontrar, sale muy referenciado, pero básicamente toca comprarlo y conseguirlo, y hacerlo para tener los datos. Y lo que uno encuentra es que en el 66, básicamente considerando infección urinaria clínica, el mal olor tiene una sensibilidad sobre el 20%, pero lo consideran algo muy específico, el 89%, pero los valores específicos adicionales no eran muy importantes. Cuando evalúan hombres, ellos sí encuentran un punto importante, y es que la especificidad del mal olor en la orina sí habla de probablemente una verdadera infección urinaria, porque lo comparan con criterio clínico, con un valor predictivo positivo del 91% y un likelihood ratio positivo de 3, yendo de 1 a 7 en intervalo de confianza. Y aparece otro estudio, es decir, probablemente, al menos lo que uno infiere la evidencia es que, digamos que más en hombres es donde esto podría realmente tener una relación mal olor en la orina, pero que en la mayoría de los casos de mujeres, digo yo con evidencia clínica, muchas veces no nos aporta, y tanto su sensibilidad como su especificidad pues no es la mejor, y los valores asociados tampoco. Sin embargo, no sé si los doctores infectólogos pediatras han podido revisar este artículo que apareció en el 2012, aparece muy referenciado, aparece en Lancet, en Pediatrics, y como tal evaluaban con un cuestionario a los padres de familia, preguntándoles específicamente, cuando ya había un diagnóstico de infección urinaria, si habían tenido o no mal olor. El niño llegaba con su papá, a todos los que en teoría tenían posible diagnóstico de infección urinaria les hacían llegar el cuestionario, y después se evaluaba y se comparaba con básicamente el diagnóstico real que daba el médico pediatra que evaluaba al paciente. Y ellos encuentran que básicamente hay un valor predictivo negativo importante en la presencia o la ausencia de mal olor dentro de lo que tiene que ver con infección urinaria. Y es el único artículo que en realidad trata de evaluar esto adicional en niños. ¿Esto a qué va? Y quiero insistir mucho en esto de la clínica. Mire, yo trabajo en la clínica Cardiovit, una clínica cuya misión y visión es deshidratar a la gente, ¿sí? Nosotros allá, eso es lo que pretendemos hacer. Llega el paciente, al menos en adultos, llega el paciente con falla cardíaca, llega el paciente por los operatorios de cirugía cardiovascular, que se han puesto una gran cantidad de líquidos, y lo que hacemos, ya tenemos una clínica de falla cardíaca, una clínica que básicamente en urgencias lo que hace es colocarle al paciente 4 ampollas de furosemida, o se le pone una solución hipertónica del 7.5%, y en 2 horas el paciente se espera que esté en su casa con 6 kilos menos, básicamente dado por todo lo que ha eliminado. Eso es lo que se está haciendo para tratar de minimizar, y la clínica de falla cardíaca disminuyó 80% de las hospitalizaciones por falla cardíaca, básicamente con manejos, básicamente con manejos cuando estamos con esos procesos, esos pacientes la disuria, infección urinaria. Creo que los pacientes que llevan a cateterismos prolongados requieren los mismos procedimientos intervencionistas también. Y eso, lógicamente, deshidratar hace que tengamos los flujos, de evacuación, de pacientes que pueden tener colonización, pueden fácilmente tengan bacteriuria, pero también que tengan algunos síntomas de disuria incluso. Entonces, siempre que en la orina, eso no necesariamente es infección, pero por aquí me lo amoníaco, comidas como espárragos, la piridoxina, la propia furosemida puede hacer que la orina huela mal, así que una dieta con excesiva proteína, la uroniasis. Sí, siempre hemos dicho que infección urinaria causa esto, pero puede haber otras cosas adicionales. En embarazo de una mujer tiene la orina fuerte, y ya pues otras cosas que tienen como fenilcetonuria, captonuria y ocasionalmente diabetes. Entonces, el mensaje de esto, y que insistir tanto, que puede sonar tan bobo, pero es que lo veo todos los días, quiero insistir que mal olor en la orina no necesariamente es infección urinaria, que tenemos que tener muchas más cosas que mal olor en la orina para considerar un cuadro de infección urinaria. En teoría, hablamos de disuria como el mayor predictor, como síntoma para hablar de verdadera infección urinaria, pero incluso creo que se queda corto a la hora de presentar eso. Vamos a tratar de hablar específicamente de eso más adelante en relación con lo que tiene que ver con estos puntos. Entonces, quiero hacer otra votación. Si puede existir infección urinaria sin disuria. ¿Y en qué casos? Vamos a discutirlo más adelante, pero ¿puede haber infección urinaria sin disuria? ¿Y en qué casos? ¿Cuándo?
Bueno, los niños, es un punto adicional. El paciente con sonda vesical, pues lo tiene. Pero ¿cuándo puede haber infección urinaria sin disuria? Entonces, un punto importante es ese. Hay un término que me llamó mucho la atención y es el término nefronía. Es un término más radiológico, en donde yo le preguntaba a los radiólogos, bueno, ¿qué es nefronía? Entonces decían, es como una neumonía, pero del riñón. Es como una consolidación, como un pedazo específico de infección en un segmento de parénquima renal que puede no estar comunicado con la vía urinaria. No es un absceso como tal, porque no hay una colección específica. Es un pedazo de riñón inflamado y que muchas veces no se comunica con la vía urinaria, pero que está inflamado. El paciente tiene claramente una pielonefritis, como nos decía la doctora, pero no vemos como tal ni absceso ni cálculo. Tiene una infección urinaria, el urocultivo muchas veces es negativo porque no se comunica y básicamente incluso el paciente podría no tener disuria. ¿Es frecuente? No, se ve más en hombres, se ve más en pacientes de más de 60 años, pero me llama la atención que este año hemos visto al menos unos 3 casos, llegan a veces como en secuela, y yo en esos casos hasta le dije al médico de atención primaria, ¿vos por qué pensaste que ese dolor era en realidad eso? Porque vi que lo pusiste desde el principio, y dijo no, porque ya nos habían llegado dos iguales y este lo cogió otra vez. Absceso no comunicado con la vía urinaria puede pasar, no es tan frecuente, pero también ocasionalmente lo vemos. Y otros puntos donde puede haber infección urinaria sin disuria es en un absceso prostático, donde hay otro tipo de síntomas, más síntomas bajos, y en los pacientes lógicamente parapléjicos y ancianos con delirium, el cual pienso es un punto que debemos reevaluar a la hora de considerar infección urinaria, porque muchas veces pues, nos lleva a sobretratamiento. Entonces, creo que no vale mentiras, creo que sí vale la pena volver a hablar de esto, infección urinaria y bacteriuria asintomática. Y un punto de lo que hablamos, hay una definición epidemiológica de bacteriuria asintomática, y es que un paciente tenga 2 urocultivos positivos con más de 100.000 unidades formadoras de colonias con menos de 2 o 3 aislamientos. Y ojo, miren esto, no es que no haya clínica o que la clínica sea insuficiente, y ahí yo siempre incluyo mal olor de la orina. Y a lo que quiero convencerlos es a que trabajemos un poco más en eso. No requiere antimicrobianos. Nos hemos bajado de una gran cantidad de indicaciones de bacteriuria asintomática, profilaxis o bacteriuria asintomática en preoperatorio de cirugía cardiovascular, bacteriuria asintomática en preoperatorio de cirugía neurológica o cirugía de prótesis, bacteriuria asintomática en pacientes trasplantados renales. La evidencia actual nos dice, bueno, sí puede haber algo de injuria sobre el riñón, pero en realidad sí hay mucha resistencia en todos importantes, puede haber problemas, y bacteriuria asintomática de pronto en otros contextos que revisamos más adelante. Sabiendo que sí vamos a tener una incidencia, sobre todo en los hogares de cuidado crónico, muy importante, y en pacientes de más de 65 años de una manera muy importante, y lo que vemos, y lo que nos dicen los estudios, es que la bacteriuria asintomática se puede presentar en más de 65 años en 11 a 15% de las mujeres e incluso mucho en hombres. Y hago este comentario en especial porque veo que muchas veces me dicen, no, pero es que un hombre cómo va a tener urocultivo positivo y tener una bacteria asintomática. Eso no puede ser, ¿sí? Eso fijo es la próstata que está alterada. Y uno va y examina al paciente y le pregunta por síntomas y no tiene nada. Los hombres también pueden tener bacteria asintomática. ¿Por qué? Porque si les colonizó su vía urinaria y eso no necesariamente indica prostatitis. Y como vemos, en los hogares de cuidado crónico, también hombres y mujeres pueden tener incluso incidencias similares. Y un punto muy importante, ¿cómo saber que un paciente tiene una sonda vesical? Tómele un urocultivo después de que lo tiene 15 días. En teoría, el 100% de los pacientes debería estar con una bacteria en la orina. Eso a veces es muy difícil de entender para quienes trabajan todos los días con esos pacientes porque se asustan mucho con los cultivos positivos. Y aquí quiero dar el primer mensaje personal. Para mí la infección urinaria es una enfermedad de relación médico-paciente, especialmente cuando es crónica. La infección urinaria no es una infección que tengamos que tratar siempre con antibióticos, no se limita a cultivos, es una infección de relación médico-paciente, en donde muchas veces se puede esperar para el diagnóstico, se puede esperar para el tratamiento y donde tenemos que enseñar al paciente, igual que en síndrome intestino irritable, por ejemplo, a cuándo manejar adecuadamente sus síntomas. Entonces, el gran problema de atención primaria podría estar resumido pues, en esta diapositiva de múltiples estudios. Tenemos un conocimiento, desafortunadamente, a pesar de la gran prevalencia y que nuestros médicos entrenan viendo mucha infección urinaria, tanto en hospitalización como en consulta externa como hospitalaria, yo creo que hay un conocimiento adecuado. Nos pregunta, bueno, ¿cuál es la sensibilidad de la disuria y cuál el mal olor en la orina? Y responde cosas como de que el 99% y demás. Tenemos un ordenamiento inadecuado de exámenes diagnósticos, especialmente, ya vimos, hay una gran prevalencia de bacteria asintomática en muchos pacientes,
y el gran lío es que si mandamos un urocultivo, es muy difícil que alguien no lo trate cuando el paciente llega urgencias. Entonces, uno de los verbos que más me gusta es el verbo urocultivar, el urocultivo, tú urocultivas, el urocultiva, vosotros urocultivasteis, ¿sí? O el policultivar, que se maneja en la UCI, yo policultivo, tú policultivas, el policultiva, vosotros policultivaréis, en el subjuntivo pretérito pasado. Bueno, ok, muy bien. Y el problema, sobre todo en la atención primaria, es que nuestro sistema de salud es difícil seguir estos pacientes. ¿Qué es lo que hemos visto? Hay incluso estudios que hablan de ibuprofeno versus antibiótico, donde, pues bueno, son inferiores, pero hasta el 50% de los pacientes con cistitis se cura con hidratación y ibuprofeno. No necesariamente hay que ver con el urocultivo y demás. Entonces, lo ideal, que creo yo, tenemos que tratar de trabajar con nuestros estudiantes, con la gente con la que trabajamos el día a día, e incluso con el paciente, es intentarles que es bacteria asintomática. Cuando los pacientes llegan, yo les digo, ¿usted sabía que una bacteria en la orina no necesariamente tiene otro punto, el urocultivo de control? Pero bueno, eso es lo que vamos a hablar. Vemos que hay, por ejemplo, muchos consensos de expertos, evidencia importante, a pesar de que esto es muy frecuente, no hay miedo a fallar en el tratamiento, muchos recambios de personal que hacen que el paciente tenga un médico tratante y que lo conozca en todos sus síntomas. A veces abusamos de las tirillas, que sí son maravillosas para diagnosticar procesos, pero también se nos cuelan. El uroanálisis tampoco nos garantiza que no tiene piuria, entonces no tiene infección urinaria. No, eso no es cierto. Y tenemos que tratar más en medidas de prevención. Yo digo que los geriatras han trabajado mucho convenciendo a todo el mundo que el virus es igualadito cuando no tenemos causa, y ya sabemos que eso no es verdad. Y también tenemos el problema de que no hacemos cultivos. Todo esto acaba en inadecuada prescripción de antimicrobianos y más problemas relacionados con efectos adversos de antibióticos, costo, resistencia, y pues es un motivo de consulta muy frecuente en estos procesos. Entonces, yo quiero preguntarles, en este paciente de 76 años, que tiene una demencia de tipo vascular, que ha tenido 6 citus y que tiene mal olor en la orina y que tiene colibre positivo, ¿ustedes qué harían? ¿Qué harían desde el primer momento? Porque todos me contestaron otro, es decir, no le darían antibióticos. ¿Qué harían? ¿Quieren otros? Pues, Sí, darle un baño matizado. Pero pues, eso suena, pero no es tan fácil. Ahí insisto en un punto. Pero tú no nos dijiste que la señora estuviera deshidratada. La mayoría de veces los pacientes no lucen deshidratados. Uno llama y pregunta, ¿y cómo está el estado de hidratación del paciente? Espera un segundo. No, pues yo lo veo bien. ¿Y la lengua cómo está? Espera un segundito. No, pues sí, se ve como hidratadita o no, y la boca está sequita. La mayoría de veces pasa eso, pero el mensaje que probablemente quiero mostrarles es este, ¿sí? Hidratación puede ser en los puntos, pero básicamente alguien ya ha trabajado mucho en esto, y estas dos personas son enfermeras que han trabajado en hogares de cuidado crónico, han creado algo que se llama la escala o el sistema de vigilancia de Cooper en los hogares de cuidado crónico, ¿sí? Y hablo mucho en esto porque he visto 10 pacientes en los últimos 2 meses que vienen de hogares de cuidado crónico con sobreuso de antibióticos y con parecidos. Entonces, hay gente a la que no le gusta esto. Yo más adelante les voy a mostrar que a mí esto sí me encanta, porque es básicamente tratar de que no sea una respuesta inmediata de que mal olor en la orina, igual antibióticos, igual urocultivo, igual a llamar al familiar. No, ellos incluso entrenan a las personas que trabajan en los hogares de cuidado crónico y les dicen, mire, si el paciente no tiene catéter, solo va a mandar tomarle un examen de orina si el paciente tiene varias cosas, una sola no. Fiebre, disuria, aumento en la frecuencia de urgencia, pues los síntomas que conocemos, presencia de nuevo dolor testicular o en el flanco o suprapúbico, cambio en el carácter de la orina, cambio en el estado mental, confusión, letargia, cambio en el estado funcional específicamente. Si tiene 2 de 3 y en realidad sí ve la orina turbia, en ese momento sí considere probablemente que puede haber algo, y ahí sí llame a tomar urocultivo. Pero no tome urocultivos o no tome exámenes de orina antes de que el paciente no tenga al menos 3 de estos síntomas, y si tienen sonda vesical, pues evalúan 2 de esos puntos. Eso suena muy bobo, pero el impacto que ellos han logrado con esto en unidades de cuidado crónico en Norteamérica ha sido muy importante. Y ellos básicamente encontraron que la tasa premedida, y lógicamente aquí involucra un alto grado de educación a los cuidadores que manejan estos servicios, involucra que la tasa de infección urinaria por 1000 días residente bajó de 3.39 a 0.856, casi 3 veces. El uso inapropiado de antibióticos, porque la causa más importante de uso inapropiado de antibióticos en hogares de cuidado crónico es infección urinaria, bajó de 72% a 5.9%, eso luego por 3 infectólogos que tienen el proceso, y la tasa pues se me olvidó,
uroanálisis solicitado, sí señor, es de 3.73 que bajó a 1.37 también de una manera significativa por 1000 días residentes. Entonces, esto sirve, no solo se ha demostrado en Norteamérica, estudios ingleses también lo señalan. Básicamente, el 38% de las prescripciones antimicrobianas de más de 65 años son para ITU. Hay necesidad de intervención, de educar a la gente, y antibióticos solo guiados por cultivo positivo se presentan en el 30% de los casos. Vemos mucha automedicación. Y ellos encuentran que al poner medidas simples como poner un proceso de educación y decirle a los cuidadores, hey, tengamos eso en cuenta, bajan al menos a la mitad la prescripción. Y los ingleses, no sé nosotros porque no hemos tenido tanto Clostridium como otras sociedades, los ingleses sí, sobre todo cuando disminuyen quinolonas, han bajado sus tasas de Clostridium de 33 hasta 2.5%. Creo que nosotros hemos estado buenas con Clostridium, pero no cantemos victoria. Entonces, esta básicamente es una excelente revisión que acabo de encontrar que están haciendo los urólogos, y quiero comentar mucho el tema de los urólogos porque ya veo que hemos convencido a los urólogos de trabajar en uso propio de antimicrobianos. Ayer quedé fascinado porque una señora me dijo, doctor, el urólogo me dijo que no podía tomar más de un año antibióticos porque me da fibrosis pulmonar. Eso quedé fascinado porque la mayoría de veces lo que yo había visto es al contrario, no, sigue con 4 años de nitrofurantoína, eso no le va a pasar nada. Entonces ya lo que vemos es que cuando ponemos y trabajamos en hogares de cuidado crónico, empezamos a recolectar evidencia y empezamos a ver que efectivamente eso sí impacta. E impacta sobre la calidad de vida del paciente porque deja de consultar menos urgencias, el familiar lo tiene más seguro e incluso eso pues ha bajado costos de atención específicamente. Entonces, a lo que quiero insistir es que nosotros en los programas de uso antimicrobianos, hay unos muy avanzados, otros iniciando en el medio. Sí, el punto principal fue el hospital y trabajamos mucho en profilaxis quirúrgica, en la contención del uso de moléculas, digamos, de amplio espectro, en unidades de cuidado intensivo, en ortopedia, con tratamientos muy prolongados, pero que ya es hora, pienso yo, y pues lo está señalando todo el mundo, de incluir al ámbito ambulatorio o externo en esto, en los programas de uso apropiado de antimicrobianos. Primero, los hogares de cuidado crónicos, con los urólogos, por ejemplo, son muy receptivos y pues sí, a veces hay costumbres le pusimos una sonda vesical y démosle varios días de antibióticos, pero pienso que eso está cambiando y el siguiente punto es urgencias, que más tenemos esos procesos. Y este artículo de Urology Focus me encantó porque básicamente hablaba por urólogos de cómo debería funcionar el uso apropiado de antimicrobianos en las salas de urología. Y dicen, hey, nosotros en realidad tenemos que apoyarnos en el microbiólogo, tenemos que apoyarnos en farmacia, incluso el nefrólogo, con lo que tenemos con el infectólogo, porque sabemos que eso nos va a ayudar, y ellos empiezan a demostrar que tienen menos procesos de resistencia bacteriana, menos procesos de hospitalización y otras consecuencias adicionales. Y adicionalmente, esto lo quise mostrar porque empezamos a hablar del adulto frágil, y el adulto frágil es un paciente que le da mucho miedo al médico de urgencias porque llega siempre deshidratado, llega siempre en delirio, y lo primero que se busca siempre es infección urinaria. Y básicamente también se crean algunos puntos en donde se dicen no solo delirium es lo que tiene que hacernos pensar en infección urinaria, tenemos que pensar en otras cosas adicionales. Sí, delirium puede ser, pero trate de buscar otras cosas adicionales que puedan explicar. Hemos tenido casos como que el paciente tenía una meningitis y se hospitalizó por infección urinaria y delirio. Y por último, ya para acabar de hablar de esta uronefroinfectogeriatría, este artículo me ha llamado mucho la atención porque, uy, qué pena, sale horrible, pero bueno. Básicamente veo que siempre le echamos la causa o la culpa del delirium a la infección urinaria, pero estamos viendo que la mayoría de sus pacientes ya venían premedicados con antipsicóticos, y en los hospitales en especial lo que veo y lo que nosotros hemos encontrado es que el paciente que hace delirium no hace delirium por la infección urinaria. Muchas veces son los antipsicóticos que tienen muchos problemas anticolinérgicos en vía urinaria que podrían llegar a favorecer estos procesos. Entonces, cada vez lo encontramos más, y lo que hacemos es quitar loperidol, quitar imipramina, decidirle conciliar con el psiquiatra, y esa fluoxetina, ¿será que sí nos va a ayudar? Porque muchas veces vemos que vamos a tener pues, otros problemas y otros procesos. Y vuelvo, insisto, hidratación como un punto muy importante. Hidratación, y les muestro este artículo, impacto de la ingesta de líquidos en la prevención de infecciones sistémicas urinarias, habla de urolitiasis, habla básicamente también de sepsis y riñón, pero habla también de infección urinaria y riñón, donde básicamente es claro que si el paciente se deshidrata y el osmostato en pacientes con demencia puede ser muy alterado, básicamente va a favorecer la presencia de infección y otros procesos adicionales.
Entonces, yo quería mostrarles este consenso adicional. Ustedes saben que hay unos agentes que se llaman del tracto urinario, nitrofurantoína, fosfomicina y metenamina. Y este artículo señalaba hace algunos años o marcó básicamente el inicio o digamos la aprobación, más en Estados Unidos, del uso de nitrofurantoína. Y se hizo un estudio aleatorizado controlado para evaluar nitrofurantoína versus placebo para tratar infección urinaria no complicada en mujeres adultas. Y básicamente lo que se vio, pues probándolo en algunos puntos, es que cuando dábamos nitrofurantoína hacia el día 7, básicamente la tasa de cura era del 88%, 30 mujeres, y la tasa de cura con placebo, 51%, 17 mujeres, pues significativa, todo con análisis de intención de tratar que favorecía a nitrofurantoína. Listo, claro, nitrofurantoína es muy bueno. Y lo mismo se vio cuando se hizo con infección urinaria documentada microbiológicamente. Entonces esta gente publicó su artículo y dice, mire, la nitrofurantoína es mejor que el placebo. ¿Y qué creen que salieron las cartas? Inmediatamente aparecieron estos artículos. Les dijeron, ustedes no descubrieron eso. Ustedes descubrieron otra cosa mucho más importante que nadie había podido en realidad dar un número al respecto sobre eso. El 50% de las infecciones urinarias tipo cistitis se mejora con placebo. ¿Sí? Se mejora con que el paciente se sienta cuidado, que el paciente sienta que fue, que alguien lo vio, que el paciente sienta que se hidrató. Los autores después proponen específicamente eso, que la hidratación, por su efecto diluyente, por el flushing, la corriente que da para barrer las bacterias y por disminuir la superficie de contacto bacteriana, efectivamente hace que 25 a 50% de las mujeres con síntomas de infección urinaria se recuperen una semana con sin antibióticos. Tenemos estudios similares con ibuprofeno y por eso yo siempre digo, más la mayoría de los pacientes, especialmente los ambulatorios, da tiempo para esperar el urocultivo si usted cree que realmente tiene síntomas. A veces duele mucho, pero hay analgésicos urinarios, la fenoxifenadina, el mismo acetaminofén y el ibuprofeno. Les invito a revisar los artículos de ibuprofeno versus antibióticos, sí son inferiores, pero muchas veces se mejoran los pacientes sin ningún problema. No sé si alguien quisiera hacer un comentario al respecto, si ha tenido, ha manejado estos problemas. Me gustaría conocer la opinión de pediatría, específicamente en esto. ¿Ustedes cómo les va con esto? No sé, doctor, si nos colabora. O si quieras hablar así nomás. Pues como manejo realmente en pediatría, generalmente los pacientes pediátricos menores de 3 meses, es muy rara la vez que consultan solo por síntomas urinarios bajos. Primero, pues porque rara vez los manifiestan, pero la mayoría de las veces las infecciones urinarias febriles. Entonces casi siempre las enfocamos como que lo de la duda, ¿cierto? Entonces yo no podría dar una opinión acerca del manejo con placebo o con medicamentos diferentes a antibióticos, porque es muy rara la vez que vemos cistitis o infección urinaria baja. Casi siempre lo que y en los niños, especialmente niñas de más edad, de 5, 8 años, que empiezan a ir solas al baño, y uno ve que a veces tienen más infecciones. ¿Ustedes cómo manejan esos contextos? Eso sí es muy común. Ya después que ingresan a la guardería, que ya están más entrenadas en el control de esfínteres, es muy frecuente que inicien con lo que llamamos hábito de retención o hábito retentor. Y es que no van al baño en la guardería ni en el baño de. Entonces comienzan con urinaria desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, literalmente. Comienzan a presentar infección urinaria baja. Ahí sí comienzan con. Y uno ve que generalmente son hábitos de retención o también muy comúnmente el estreñimiento. Eso es otro factor que es muy común. Es el mismo que vemos en los adultos. Sí. Las infecciones urinarias bajas sí generalmente son de preescolar en la escuela. Y las otras, con menores de 3 años, casi siempre son pielonefritis. Un punto, no sé si algunos profesores quisiera hablar, un punto que yo veo es que ese hábito de retención a veces se queda hasta los 40 años, ¿sí? Y eso es probablemente las causas de las que más vemos en consulta, relacionados con lo que llaman vejiga de monja y otros puntos, o vejiga perezosa, que más se relaciona con la presencia de infecciones urinarias o de síntomas urinarios que afectan notablemente la calidad de vida de las mujeres posteriormente cuando son adultas. Entonces, reconsultan por infecciones urinarias y es probablemente uno de esos hábitos que es muy difícil de evaluar porque la urodinamia es normal, la cistoscopia es normal, todo es normal y es puro hábito ya permanente y cortical, casi que es imposible de controlar. De pronto uno sí encuentra lo que llamamos disfunciones distintas de tensor, que son
Pues es decir, esos hábitos de retención tan crónicos comienzan a tener dificultades en la micción, medio orinan y medio orinan a raticos. Entonces tampoco hacen un vaciamiento vesical adecuado. Eso es clave, pues, eso es lo que la pediatría... Y es de entrenamiento lo que ustedes hacen. Es dificilísimo, pero hay que hacer ciertas tácticas a los papás para que empiecen a mejorar el hábito miccional y el estreñimiento. Hay un factor en los adultos que estabas hablando, las personas, sobre todo mujeres menopáusicas, y es la parte de la incontinencia urinaria, que está frecuente y que no se resuelve. Yo pienso que la mayoría de las mujeres que uno ve con incontinencia urinaria no tiene edad, tienen es casi que puede ser... Eso es totalmente claro. Hay algunos estudios que dicen que es el 70%. Entonces, eso es una cosa porque a veces la persona quiere que le resuelva pues, el problema de la bacteria y tiene una incontinencia. Nunca va a estar sin bacteria. Va a vivir con bacteria y tiene que vivir con eso. Yo casi que siempre lo que hago es darles una fórmula. Lo primero que, cuando veo que están entrando, la primera fórmula que hago es prohibido tomar urocultivo, ¿sí? Excepto si hay esto y esto. Creo que hay que convencer mucho al paciente, y vuelvo a insistir, esto es como el colon irritable, igualito, es convencer al paciente. Esto es una enfermedad funcional que pues viene a comprometerlos y afectarlos mucho. Me gustaría hacer dos comentarios en personas mayores. En adultos mayores hay dos cosas que me parecen muy importantes. Uno, que uno en la entrevista, en la consulta, debe pedirle a la paciente o al paciente que le explique cómo es toda su dinámica que tiene que ver con la ida al baño. ¿Cómo es? O sea, si usted va al baño de la carrera, o tiene tiempo de ir varias veces al día, o si usted es una secretaria que nunca se puede levantar del puesto. Todos esos pequeños detalles tienen que ver siempre con si hay o no hay una verdadera infección urinaria y las causas que la están causando. Y lo segundo es, en el periodo posmenopáusico, yo lo que veo mucho es una vagina atrófica y seca por la posmenopausia que produce dolor al orinar. Y eso es muy frecuentemente confundido con disuria. Entonces, ¿usted tiene disuria? Sí, y usted la interroga y verdaderamente la señora le va a relatar que tiene disuria. Pero cuando usted la examina, usted le ve a una vagina que está totalmente seca y totalmente atrófica. Entonces, en ese caso, los lubricantes vaginales que se deben volver como de uso diario después de la posmenopáusica, sí, pues, pero puede ser con estrógenos o sin estrógenos, simplemente lubricar la vagina ayuda a mejorar el síntoma y va a evitar esa confusión común entre los médicos entre sequedad vaginal y infección urinaria, porque usted tiene disuria, entonces le manda el urocultivo y entonces ¿verdad? Tiene síntomas urinarios y tiene un urocultivo positivo. Otra cosa, hablando de que no tomamos los cultivos solos y no hay fiebre, porque aquí ya no, específicamente en la población pediátrica que tiene Chiari o mielomeningocele o médula anclada, que es muy común y que tiene vejiga neurogénica. Ahí es totalmente de acuerdo. El único criterio que utilizamos es fiebre, sin otro foco. Porque no va a hacer su análisis. Si los adultos nos pasa con los pacientes parapléjicos, igualito. ¿Sí? Si no tiene fiebre, no se lo come. En eso yo creo que se ha mejorado. Si no tiene fiebre, sin otros síntomas. Sí, cosas importantes. Tuve una paciente que tuvo que poner una tutela para que la dejen ir al baño 6 veces al día. ¿Sí? Era cajera de banco y no podía, solo 3 veces al día podía ir y tuvimos que ponerle una cosa y ella puso la tutela para que le dejaran 6 veces al baño. Dos cosas de lo que quiero hablar. Ustedes saben que son los LUTS. No traje diapositivas al respecto, pero ya que nos metimos en ese tema, LUTS, básicamente síntomas urinarios bajos inespecíficos. Muchas veces confundidos con infección. LUTS involucra muchas cosas, todas las que hemos mencionado, pero hay dos enfermedades de los adultos que tenemos que tener en cuenta. Vejiga hiperactiva o hipertrofia prostática benigna, los cuales pueden coexistir y no necesariamente explicar todos los síntomas. Para mí, básicamente esto, lo de LUTS, implica dos cosas. Flujo, uno, que la orina salga adecuadamente, y dos, básicamente, que tenga un canal o que fluya.
¿sí? Flujo y volumen, que esté la cantidad suficiente de orina y que tenga volumen. Y yo creo que aquí sí hay que hacer, digamos, dos cosas importantes, es interrogar mucho al paciente, como decía María Angélica. Si el paciente refiere incontinencia, y sobre todo refiere incontinencia más en las mañanas, refiere incontinencia y dolor asociado, cuando hay incontinencia se piensa más en vejiga hiperactiva. Y cuando el paciente pues, refiere más síntomas bajos de básicamente prostatitis, pues hay que interrogarlo muy bien y tener en cuenta esas consideraciones adicionales. Y los tratamientos pues son totalmente diferentes y ahí es donde de pronto a veces la urodinamia solo en vejiga hiperactiva podría ayudarnos. Yo quiero mencionar una cosa de lo que mencionaba el doctor. Entonces empezamos a tener más diagnósticos de vejiga hiperactiva, más problemas y diagnósticos de detrusor por hemodinamia, y entonces la pregunta es ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las opciones? Uno, terapia de biofeedback, efectividad del 20 a 30%, y incluso los pacientes hacen más infecciones urinarias que la terapia de biofeedback, les ayuda la incontinencia, pero les empeora la infección. Dos, terapia en piso pélvico, que empiecen a relajarse, a hacer más ejercicios de Kegel. Entonces, básicamente, a los hombres que orinen sentados, a las mujeres, que a veces las mujeres orinan no sentadas sobre la taza, sino pues lo que se quiere es evitar eso, hay que tratar de mejorar eso y cambiarlo. Y lo otro es que, vamos, ya estamos en lo que y hay varios estudios que hablan de que disminuye y mejora los episodios de incontinencia. Pero ojo con la oxibutinina, ojo con la toxina botulínica que se está aplicando localmente. Está claro, en todos los estudios aumenta 15% la tasa de infección urinaria, ¿sí? El paciente mejora de la distonía, mejora un poco su incontinencia, pero sí tenemos más episodios de infección urinaria mientras se acomoda en ese proceso, al menos en los primeros 6 meses. Eso es lo que estamos viendo y son procesos difíciles de controlar. Entonces, ya con esa consideración, yo quiero ponerles este segundo caso. Una paciente de 30 años, sin comorbilidades, dolor de 3 días de evolución en flanco, asociado a disuria, dolor abdominal, polaquiuria, fiebre, vómito, la tensión arterial de 160, frecuencia cardíaca de 100, respiratoria de 20, está febril, la poniopercusión es positiva, es un citoquímico orina que tiene nitritos positivos, leucocitos positivos, bacterias 2 cruces, células epiteliales ausentes y una densidad de 1020. Entonces, viene la pregunta que les quiero hacer. ¿Qué tratamiento iniciarían? Una paciente con una pielonefritis sin ninguna comorbilidad, joven, no hay uso de antibióticos previos, no hay otras circunstancias adicionales. Nitrofurantoína 100 miligramos de cada 6 horas en el 100%. ¿Alguien tendría otro punto? ¿Alguno de ustedes ha tomado nitrofurantoína 100 miligramos cada 6 horas? ¿Sí? La nitrofurantoína, cuando uno lo pone a tomar, en realidad la gente, la mayoría de los pacientes al tercer o cuarto día les dice, doctor, si es cada 6 horas, ¿sí? En realidad, que a mí me pasa con mucha frecuencia, es que usted, bueno, independientemente de la pregunta, cuando ordena nitrofurantoína, usted no sabe qué nitrofurantoína le van a entregar al paciente en la farmacia. Y si por casualidad le entregan macrodantina y usted se la pone cada 6 horas, el paciente tiene síntomas gastrointestinales impresionantes, súper difíciles de tolerar, porque es una sobredosis realmente. entonces tenemos esos puntos, entonces, sí, por el perfil que tenemos, por lo que vemos, nitrofurantoína podría ser una buena opción, otros consideran piptazo, otros consideran cipro. Bueno, vamos a tratar de discutir eso. Yo quiero presentarles, les dije, un argumento, lo que yo hago, en lo que creo, y la idea es que después tratemos de ver ustedes qué hacen y no necesariamente tenemos que pensar lo mismo. Yo creo fielmente que la medicina está cambiando. Este cuento me lo he escuchado muchas veces. Yo me formé con una medicina intuitiva, una medicina de mis profesores, una medicina de experiencia, el libro y la experiencia del profesor lo que valía. Cuando empecé, digamos, mi formación media, me encontré con la medicina de la evidencia, entonces ya todo cambió, ya la experiencia no vale y ya lo único que vale es el estudio clínico controlado autorizado hecho bajo condiciones perfectas. Y después me choqué y me di cuenta de que pues, son los estudios clínicos autorizados controlados hechos en condiciones perfectas. Uno, en infectología son muy poquitos. Probablemente solo en VIH tenemos algunos puntos. Y dos, son de hecho tan en condiciones perfectas que a veces no se ajustan a lo que vemos en la vida real. Entonces empieza a aparecer lo que empezamos a llamar medicina de precisión, en donde queremos ir más a la fija porque ninguna de estas dos corrientes nos ayuda combinándolas básicamente. Se empieza a hablar de medicina centrada en el paciente y otros puntos. Y pasamos hacia básicamente dejar de ver la medicina de intuición, la medicina basada en la evidencia y empezar a hacer una medicina que dejó de basarse en síntomas inicialmente del paciente que tenemos al lado,
Pasamos a medicina en patrones, que lo que importaba es lo que estuviera en la curva de Gauss, y si se sale la curva de Gauss es como si no existiera. Y pasamos, y en lo que se pretende es que entremos a medicinas basadas en algoritmos, en inteligencia artificial, en redes neurales, lo cual suena raro, pero para mí claramente existe desde hace muchos años. Y este estudio, el doctor dijo Carmeli vino hace poquito acá, es uno de los que más valoro, y al menos esto es lo que yo hago en la práctica clínica, y es lo que promueve la institución donde trabajo. Lo primero, las guías como tal, no creo mucho en ellas específicamente para esta patología porque no se asocian necesariamente con la epidemiología local. Dos, tenemos estudios ecológicos, pero que no necesariamente revelan el paciente que yo tengo enfrente. Por eso es que creo tanto en los algoritmos basados, ojo, no en guías, en algoritmos. El paciente, Yeshua Carvelli fue el primero que lo evaluó, después de, pues, simplemente evaluó una población de pacientes, vio cuáles daban univariado, pasó un bivariado, pasó un multivariado, y las condiciones que más las estableció de esta manera. Si el paciente ha tenido contacto con el sistema de salud, se usan antibióticos en los últimos 3 o 6 meses de amplio espectro, y cómo son las características del paciente, si está muy enfermito o si está, pues, sin comorbilidades. Si el paciente no tiene ninguna de esas 3 cosas, no hay contacto con el sistema de salud, uso previo de antibióticos no hay, el paciente no tiene ninguna comorbilidad, ese paciente, lo que encontró Carmeli y lo que han encontrado otros estudios que les voy a mostrar, es que no debería tener factores de riesgo para gérmenes multiresistentes, incluso viviendo en una ciudad como Medellín, en donde el grupo Germen nos dice, en los estudios ambulatorios nosotros vemos tasas de resistencia a ciprofloxacina del 50%, a trimethoprim sulfa del 60%, ampicina del 70%, pero ¿por qué una mujer que nunca ha tomado antibióticos, ¿sí, va a ser resistente a quinolonas? ¿Por qué va a ser resistente a Astreonam? Incluso a pesar de que en el medio de esa resistencia, si ella nunca toma antibióticos y en su familia no vive un gran punto, no está hospitalizada, en realidad, lo que nos dijo fue eso. Esa paciente usted la podría tratar incluso con quinolonas, con Astreonam, lo que quiera, porque probablemente la resistencia no va a ser muy importante. Ahora bien, está el paciente que tiene comorbilidades, el paciente que ha usado antibióticos en los últimos 6 meses, el paciente que sí tiene prueba de contacto con el sistema de salud, especialmente sin procedimientos invasivos, es decir, lo tuvieron hospitalizado, pero no lo llevaron a UCI, no le hicieron cirugía. Ese paciente reviste mayores factores de riesgo para tener bacillus gram negativo resistente, es decir, beta-lactamasas de espectro extendido. Y ya viene el otro paciente, que es el que tiene factores de paraseudomonas, y hay que meterle un cuarto, y es microorganismos resistentes a carbapenémicos, es el paciente con larga hospitalización, en UCI, procedimientos invasivos, muchos factores y muchos antibióticos en nuestro medio, especialmente piptazo en lo que vemos y otros, o fibrosis quística pulmonar inmunosuprimido, donde lo que tenemos que cubrir es pseudomonas. Y con base en eso se han propuesto algoritmos y algunos puntos de trabajo, y al menos en la institución donde yo trabajo, lo que he tratado de que hagamos es eso, y lleguemos a consensos. Y como tal, digamos que este artículo de Pranita Tama, que aparece en el 2016, me encantó porque lo que quiso fue eso, es tratar de predecir con solo preguntas clínicas, y eso es lo que en realidad hacemos, creando un simple algoritmo, una red neural, si el paciente tiene infección por bre o no. Entonces, la pregunta más importante es esta: ¿tiene el paciente historia de infección o colonización por bre en los últimos 6 meses? ¿Ustedes creen que un paciente le puede responder uno de eso? Muchos sí, salen de instituciones con carnet, pero la pregunta epidemiológica más importante, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta epidemiológica más importante para saber si un paciente puede tener una cardiopatía chagásica en Colombia? ¿Sí? No necesariamente. La pregunta epidemiológica, y lo han hecho varios, lo han escrito en Colombia, es: ¿usted conoce el pito? ¿Usted conoce el vector? Si usted lo ha visto, usted tiene mucho riesgo de Chagas. Si usted no lo ha visto, ¿por qué va a estar en eso? ¿Usted por qué va a tener una cardiopatía chagásica? Pues mira, aquí es lo mismo. Señor, usted estuvo aislado, usted estuvo hospitalizado, sí, y lo tuvieron aislado, sí, uy, sí, como 8 días aislado. Hijo, usted ya mínimo tiene ble, probablemente tiene KPC o otra bacilo granulado resistente. Ha estado el paciente hospitalizado, y este artículo me resolvió un punto muy importante en epidemiología hospitalaria, y es, bueno, ha estado hospitalizado después en Estados Unidos, lógicamente, en un sitio con alta nieve. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es el punto que tenemos para tamizar a alguien para saber si está colonizado por factores de riesgo multiresistentes? Ellos dicen una noche, y en realidad sí lo vemos. Hemos visto pacientes que duran una noche en urgencias y después llegan colonizados por KPC, por ble y por otras cosas adicionales. Entonces, ha estado hospitalizado al menos una noche, y Medellín sí, por lo que tenemos, por lo que vemos, podría considerarse en todas las instituciones de salud como un punto importante. Si responde que no a esa pregunta, la tasa de ble en realidad es baja, en lo que encontró Pranita Tama y John Hopkins. Y si responde que sí, ellos hacen otra pregunta adicional: es si el paciente ha recibido antibióticos más de 6 días en los últimos 6 meses. Señor, ¿usted estuvo aislado? Sí.
Señor, ¿usted ha estado hospitalizado? Sí. Señor, ¿usted ha tenido antibióticos en los últimos 6 meses? Sí. La posibilidad, según esto, si es negativa la pregunta, pues es del 37% de BLE, pero si es positiva, el 100% de los pacientes que ellos evaluaron tenían BLE, solo con 3 preguntas clínicas que son muy fáciles de hacer y podrían interpretarse. Ahora bien, cuando no haya estado hospitalizado y lo que hacen es evaluar TNF por gram negativo, si el paciente tiene un catéter en el momento de la bacteremia, si hay más posibilidad, y después, miren ustedes, pregunta que si tienen más de 43 años de edad. Si tiene menos, baja la posibilidad de BLE, pero si tiene más de 43 años, la posibilidad de BLE aumenta. Señor, usted tiene un catéter, usted tiene más de 40 años, tiene más riesgo. Y con base en eso se ha propuesto evaluar y dar tratamientos empíricos, y no tan empíricos, probablemente ajustados hacia eso. En España se ha hecho una validación adicional. Este es un estudio que presentaron en el Congreso Europeo el año pasado. El mismo algoritmo lo validaron y encuentran rendimientos parecidos. Entonces yo quiero preguntarles, a ver ustedes qué opinan. Estos modelos de predicción que están publicados, A, no son aplicables en nuestro medio. B, perfectamente se pueden aplicar y no dar ninguna diferencia. C, se requieren modelos locales, pero no los hay. D, es mejor manejar a los pacientes por vías de práctica clínica. O E, en Medellín ya hay modelos validados similares que se pueden usar. Entonces me gustaría conocer la opinión que ustedes tienen al respecto. Yo estoy totalmente convencido de esto, pero no necesariamente ustedes tienen que creer en eso. Entonces ustedes, ¿qué piensan? Bueno, entonces vemos que alguien nos faltó por votar, cambia la votación, va ganando. Bueno, listo. Quiero presentarles, esta es una tesis de grado de maestría de epidemiología de la Universidad de Antioquia, el doctor Sebastián Fernando Niño, en donde la doctora Natalia Maldonado, el doctor Yoho, la doctora Rosa María Espina, la doctora Pamela Velázquez, Miguel Ángel Manjarres y Fabio González trabajaron. Acaba de salir, se va a presentar la próxima semana. El doctor Sebastián muy amablemente me prestó sus datos, pero esto es algo que he seguido mucho porque creo firmemente en esto y veo que en muchas partes del mundo se está trabajando, y es tener algoritmos validados en nuestro medio. ¿Y ellos qué encuentran? Agarran una población hospitalaria de 2 instituciones de salud de la ciudad, en donde evaluaron 1.400 pacientes y después descartaron y cogieron 303 casos válidos de ITU con cultivo, con clínica, con hospitalización, de los cuales el 16% fue BLE positivo. Hacen un univariado, lo corren, hacen un multivariado, encuentran factores similares para desarrollo de infección por BLE, como los que hemos mencionado antes, y después hacen 4 modelos de predicción. Es un estudio epidemiológicamente muy bien diseñado, y evalúan 4 modelos, y ellos encuentran finalmente esos modelos que edad, más de 50 años, sexo femenino, si tiene sonda vesical, si tiene patología de próstata o así, tiene antibióticos en los últimos 3 meses, básicamente tiene una muy alta posibilidad de BLE, y muestra algo, como ustedes ven, muy similar a lo que muestran otros estudios asociados. Entonces, no me pueden decir que no tenemos modelos en el medio, esto es validado, e incluso ellos hicieron un ejercicio muy interesante. Lo evaluaron y lo corrieron con control de calidad con otra institución de salud diferente y con otra institución de salud parecida. Les invito, está en las tesis de la Universidad de Antioquia, y la próxima semana se expondrá el Encuentro Colombiano de Investigación de Enfermedades Infecciosas. Entonces, yo aquí quiero, ¿se acuerdan la señora que les había mostrado? Una pielonefritis, y el cultivo fue negativo. Entonces, la propuesta y lo que les quiero preguntar es, bueno, pielonefritis con cultivo negativo, ¿qué hacemos? ¿Qué harían ustedes? O, bueno, me faltó poner otro. Puede tener una pielonefritis en cultivo negativo. Ya dijimos que sí, pero descartemos, le hicimos una eco renal y no vemos una nefronía, no vemos un absceso renal, no vemos una alteración. Entonces, ¿ustedes qué dicen? No es quitu, le buscaríamos tuberculosis a esta paciente, pero el cuadro es muy agudo, 2 días, le hacemos una reacción en cadena polimerasa, pero pues es que no está tan disponible en nuestro medio. Los riñones son normales. Los riñones son totalmente normales, la vejiga es normal, la vía urinaria es totalmente normal, no tiene nefronía, no tiene absceso perinéfrico, no tiene nada, y tiene una clínica pielonefritis. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué hacemos con esa paciente? Sí, porque claramente lo primero que hay que hacer es una ecografía renal para ver que no tenga un absceso o una comunicación funcional. No es situ, 67%, maldito, 33%. No es situ. ¿Cómo? Bueno, excelente. Entonces, otros buscarían que...
Hermano, doctor Santiago, figúrese que encontré 27 publicaciones, pero estas son las que hablan de tomar directamente la muestra urinaria de Maldito, con sensibilidad del 97%, valor predictivo positivo de más del 95%, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo muy bajito de menos del 5%. Y básicamente lo que veo, y hacia lo que veo que donde va un punto dentro de la microbiología de las infecciones urinarias es hacia esto. Qué pena que no se vean tanto, pero lo que quise fue mostrar que había mucha literatura y lo que quiero es sensibilizarlos hacia eso, en donde directamente de la muestra urinaria. Incluso dicen, nos ahorramos el grano de orina porque nos cuesta más y nos pone más trabajo. Lo mandamos directamente al Maldi y con eso podemos tener un aislamiento rápido, efectivo y confiable. Y es algo en lo que veo en el último año. Estas son solo las publicaciones de este año que empiezan a aparecer sobre no solo con el cultivo positivo, sino con Maldito directo, evaluar la muestra urinaria. Entonces, he visto que en algunas instituciones de la ciudad que ya pues, han avanzado con Maldito, incluso lo hacen cuando tienen cultivo negativo. Pues próxima oportunidad contaremos al doctor Robledo cómo les está yendo, pero al menos en la literatura creo que esto es lo que más avanza en infección urinaria. Pero explícame por qué, si no tenía antibióticos previos, el cultivo, ¿por qué les abre negativo y tiene un claro, que se entonces en Clínica de Microbiología en Infecciones hace 2 meses aparece un estudio en donde hacen PCR en orina y ellos postulan que el 18% de las infecciones urinarias verdaderas pueden tener urocultivo negativo por bajo inóculo o porque el paciente viene muy temprano y no alcanzan a recoger adecuadamente, o a veces porque tiene antibióticos. ¿Sí? Eso lo plantean ellos. Yo no, tampoco creo eso, porque lo que más ve, como decía el doctor Julián antes, es una mano urocultivos positivos previos, pero ocasionalmente estos pacientes aparecen en urgencias y Maldi aparece como una consideración. Ahora bien, los que promueven el Maldito dicen, no, es que el Maldito lo que va a hacer eliminar es probablemente las otras cosas, porque podemos detectar KPC rápidamente, podemos detectar BLE rápidamente, podemos detectar en menos de media hora qué patógeno urinario es con base en eso. Esto es como para decir que se puede hacer Maldito desde la orina, sí. Pero no comparan el rendimiento del urocultivo versus el del Maldito. Uy, claro, todos. Valor predictivo positivo mayor del 93%, valor predictivo negativo menor del 5% y sensibilidad que va entre el 90 y 100%. No, y lo correlacionan con infección urinaria y con urocultivos positivos. Pero del Maldito. Pero ¿cuántos tenían urocultivo negativo y el Maldito no era positivo? Como ves, hay mucha evidencia y es variable. En general, los que más han trabajado en esto son los españoles. Y dicen que existe al menos unos 5 o 6 casos de más que el Maldito puede diagnosticar. ¿Sí? Esto me llamó la atención porque me llegó un paciente en donde pasó eso. Y fue una institución de la ciudad donde usan Maldito y le hicieron Maldito en orina y el Maldito le mostró una E. coli, ¿sí? Que básicamente el urocultivo no mostró. Y yo decía, pero eso cómo es posible. Cuando me puse a leer, resulta que eso sí pasa y están trabajando y quienes promueven esto dicen que puede ser la verdadera solución para el cultivo. O un punto más. Tomar el Maldito, pues, para nosotros es nuevo, para Romeo lleva un poco más de tiempo, pero tomar directamente de la orina está perfecto, funciona muy bien. Pero la correlación de los estudios entre lo importante de ahí del Maldito es que nos dice rápidamente qué es. Claro, de todos modos hay que hacer el cultivo. No nos va a dar sensibilidad, pero nos va a decir rápidamente qué es. Bueno, depende porque usted sí puede saber si tienen gen, si es BLE, usted sí puede saber si es PC, depende de los genes que... No estamos haciendo porque no está la cosa para saber si es BLE o no es BLE con el Maldito. Es decir, desarrollos en eso, pero en el momento y que yo sepa, no, nuestro medio no. Está muy claro, nuestro medio no. En otras partes ya sí lo están intentando y creo que fallaba. Pero lo que preguntaba realmente son pocos casos en que el urocultivo da negativo y el Maldito da positivo. Y si uno sospecha, bueno, en un caso de estos está bien utilizar el Maldito, pero son pocos casos. Que la correlación de Maldito del cultivo con el cultivo tradicional son muy similares. Habrá unos que otros casos donde el Maldito va a encontrar un que no dio al urocultivo por lo que vos decías, por el momento de las tomas, en fin, por muchas cosas. Pero, y si una de las explicaciones es porque haya muy poquito material, entonces entramos a la discusión de si un inóculo pequeño en orina explica los síntomas de una infección urinaria florida, pues, con muchos síntomas. Para mí el Maldito en esto tiene 5 ventajas. Lo primero, ureaplasma urealítico en estados que causa infección urinaria, sí. ¿Lo podemos lograr con urocultivos? No.
Mycoplasma hominis. Ustedes ven, el doctor me dirá que trabaja con ginecólogos mucho, que están haciendo ahorita los ginecólogos y que le están mandando a todo el mundo por los protocolos que hay. Macrólidos, porque en teoría Mycoplasma hominis y otros intracelulares que no podemos ver en los cultivos son la mayor causa de problemas de coriomionitis. Entonces uno ve que todo el paciente embarazada ferial en tercer trimestre le dan macrólidos a 2 manos, ¿sí? Y pues no sabemos eso a qué vaya a llegar y qué efectos tendrá sobre efectos sobre resistencia y sobre otras cosas. Entonces, uno, nos permite involucrar microorganismos que no nos permiten ver los cultivos. Podemos ver anaerobios, podemos ver microorganismos intracelulares. 2, casos raros en donde el urocultivo por alguna razón, por procesamiento, por otro no dé. 3, permite ser rápido. 4, es una técnica estandarizada y que básicamente, pues, pienso yo, podría agilizar la identificación. Es que cuando uno está frente a un paciente séptico y que en menos de 20 minutos le digan a usted, hey, tiene una E. coli, BLE, probablemente eso nos soluciona muchos problemas. O tiene MRSA, eso nos soluciona muchos problemas. Eso es lo que soñamos y lo que yo creo que como infectólogos y microbiólogos quisiéramos. Lógicamente, estamos en desarrollo de esto. Y a lo que simplemente quise traerlos porque me llamó mucho la atención ese caso, es una señora una pielonefritis, le creció E. coli, y después me puse a mirar y hay evidencia que dicen que hasta el 18% no los ven en los cultivos, y que esas son las ventajas adicionales. Pero ustedes dicen, es una tendencia. Me asusta el punto de que la clínica, el médico esté convencido de que es una infección urinaria, el urocultivo le diga, mire, el señor tiene un urocultivo negativo, y eso no te lleva a replantearte. Lo que nos pasó acá, ¿sí? Mire lo que nos pasó acá. Muchos entonces no hay situ. Listo, le quitamos el antibiótico. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Entonces le hacemos urotac, le hacemos TAC abdominal, le hacemos todas las otras cosas, hasta le quitamos el antibiótico al paciente y el paciente sí puede tener un hábito. Yo creo que estoy de acuerdo. Los exámenes no son la última maravilla y no son la solución definitiva de los pacientes. Pero esta es una ayuda más que en algunos casos específicos puede ayudar. Tengo 2 teorías. Una es, yo no sabía que el Maldico ya te permitía identificar resistencia. En nuestro medio, como dice el doctor, no, pero depende de cómo lo trabajan. O sea, usted puede trabajarlo ya con unas metodologías adicionales que te permiten identificar ciertos genes y están presentes, genes no, ciertas secuencias proteicas están expresando unas bacterias. Entonces le montan y detectan si tiene posible carbapenemase, si tiene posible BLE, pero no es como el antibiograma que te dice allí y todo eso, sino que te detecta eso. Y la otra cosa que yo quería comentarle ahí con esos del Maldi es que si, o sea, por ejemplo, cuando puso la pregunta, yo dije primero PCR, porque PCR tiene la ventaja adicional de que se sí te identifica microorganismos que no crecen, microorganismos que tienen algunos genes de resistencia que se pueden detectar, pero sí hay una cosa pues que es el mundo ideal, pero esto sale muy barato, porque cuando uno ya tiene el equipo, realmente montar un mal de una muestra directa no es sino que ajusten el protocolo de montaje en la hora. Se ahorra el gram, incluso se ahorra el gram, por ejemplo, ¿sí? que involucra 20 minutos de trabajo para la bacterióloga. Eso se lo gasta haciendo el Maldi. Y hay otra cosa que no entendí, es si es tan sensible, ¿por qué el valor predictivo negativo es tan bajo? Eso es lo que encuentro en los estudios. La verdad, no los traigo acá específico. Les invito a revisar eso, ¿sí? De pronto puede que yo haya siendo diverso en eso, pero échenle ojo y lo verá que van a encontrar esos puntos importantes. Bueno, entonces, listo, me gusta que haya controversia. Bueno, digamos que es una infección urinaria y aquí quiero preguntarles, tiene infección urinaria por BLE positivo. Es una pielonefritis. Es más, tiene hemocultivos positivos. Ustedes usarían cefepime o piptazo. Es una infección urinaria. Una pielonefritis. Pero como así, ¿no? Pielonefritis por BLE positivo con hemocultivos positivos. La paciente que les mostré. Lo único que hay en el hospital es cefepime o piptazo, no hay más sentido. No. También existe la posibilidad de los carbapenémicos. La pregunta es, Pero es que tú dices, pielonefritis. la pregunta es, ¿usted usaría cefepime o piptazo? En una infección, pielonefritis por BLE positivo con hemocultivos positivos. Esa es la pregunta.
No, puede dar meropenem, puede dar ertapenem, pero la pregunta es si usaría eso en estos casos. Bueno, entonces, controversia, chévere. Pues que aquí los estudios se me corrieron, traía 55 diapositivas más de eso, pero ya que no los tengo. ¿Yo qué creo? Yo uso cefepime y piptazo como medicamentos de primera elección, eso que dice Yehuda Carmeli, ertapenem también lo uso, y pienso que muchos pacientes se mejoran, pero siempre y cuando la infección sea bajo inóculo. ¿Qué creo yo? No es que crea que no haya evidencia, no es que crea que no sirvan, es que creo que no hay evidencia todavía contundente que nos diga que podemos usar cefepime o piptazo en infecciones de muy alto inóculo con pacientes muy malos en presencia de BLE. Porque cuando se comparó eso en el modelo animal, meropenem versus piptazo, sí salieron perdiendo los ratoncitos que se iban con piptazo. Y en la experiencia, pues nadie se atreve a hacer un estudio, o bueno, está en camino, estudio autorizado controlado para saber si podemos tratar con piptazo con cefepime, que es el alto inóculo. No sé si alguno de ustedes tiene un punto en particular. Pero, por ejemplo, veo que Santiago dijo, no, yo sí le haría piptazo. Santiago tiene un punto de vista microbiológico donde dice piptazo se acumula mucho en orina, probablemente le vaya a servir. La verdad es que personalmente a mí, a pesar de que creo que microbiológicamente va, y si es una infección de bajo inóculo, perfectamente le podría servir porque se acumula muy bien la vía urinaria. En infecciones de muy alto inóculo a mí personalmente me da probablemente temor o no tengo la suficiente evidencia. No sé ustedes qué opinan al respecto. Está claro que en una pielonefritis que tiene un buen porcentaje tiene bacterias, está claro que hay que usar carbapenem. Ahí lo que estás hablando es alto inóculo, y los estudios así no sean pues totalmente... Claro, es que yo la verdad creo que no hay una evidencia así contundente, no la hay escrita. Probablemente uno cree que sí, pero solo en el modelo animal se ha podido mostrar eso. Hablando pues del COVID, yo creo que hay que usar carbapenem. La doctora Paula, en pediatría, por ejemplo, doctor, ¿qué hacen ustedes? No, yo sí le pongo carbapenem en neurosepsis. Si fuera solo infección urinaria, pero con neurosepsis, a mí me parece que... Lo otro sería combinarla con algo, pues con una vitamina, de pronto parecía bastante sinérgica, pero si uno ya tiene cómo tratar un germen con un solo medicamento, en realidad lo más lógico y elegante sería no hacer combinaciones, pero con la situación de resistencia como estamos en la ciudad, probablemente sí vale la pena hacer estudios. ¿Cierto? No tenemos buenos antibióticos que vengan en el camino, pues por lo menos moléculas bien novedosas. Entonces, yo creo que eventualmente sí vamos a probablemente a reutilizar muchas de estas moléculas para tratar pacientes con ciertos criterios. Ahora no nos atrevemos, no lo hago nunca. A menos que fuera pues un paciente en el pueblo y yo no tuviera nada más, y fuera una cisticoa, ¿qué le voy a hacer? O sea, en el contexto en el que nosotros trabajamos, yo nunca. Hay un punto muy importante. Ya tenemos ceftolozane tazobactam, viene ceftazimab y bactam, tenemos en teoría nuevas quinolonas, y hay que ver si esas nos van a servir como ahorradores de carbohidratos. En teoría, esos medicamentos parecen como esa solución. Y ahí es donde probablemente uno vuelva a replantearse ese punto de qué tanto nos van a ayudar. En teoría, la evidencia que hay y cómo se lanzan esos medicamentos dicen que sí, que justamente esos podrían ser los ahorradores de carbohidratos ahí. Hay que ver cómo los podemos usar. De acuerdo. De acuerdo. Muy poquitos casos de bacterias para poder sacar uno estar tranquilo y poder trabajar. Yo la verdad es que creo que en este tema evidencia hay muy poquita, ¿sí? Y pues uno trata de irse con el carbapenémico probablemente, pero evidencia no hay mucho. Pero de pronto lo que tú dices es lo que hay que hacer, o combinar o dar otros puntos. Exactamente, uno aprende mucho del despalome de los colegas, de que uno lo dice, pues te llevan 10 días, y yo digo que uno no puede prescrito, el paciente está muy bien. Pues en esos casos yo no necesariamente... Ceftriaxona que cura pseudomonas, BLE que se curan con cefalosporíneas de primera, y uno dice, ¿pero por qué? El paciente requiere estar mejor. Exacto. Yo en esos casos no soy muy purista de que no, aquí empezar de cero, lo sacaron mal, si se ve bien, yo tampoco me están mucho de deshaciendo. Porque uno sí ve que hay pacientes que se curan con antibióticos que se suban, pues ahí yo no hago escándalos, pero me toca a mí. Yo lo que siempre entiendo es que yo trabajo un nicho que es el menor de la población general. Entonces, todos mis pacientes están inmunosuprimidos,
o desnutridos y gravemente enfermos. Y eso no es lo común, ¿cierto? Entonces, si uno trabaja en un hospital de segundo nivel, probablemente va a haber muchas pielonefritis, sistemas inmunes muy buenos, del antibiótico no está solo y logra manejar el asunto y salir adelante. Una de las cosas bonitas de lo que tenemos nosotros como enfermedades infecciosas es que no estamos solos, tenemos sistema inmune. Entonces, ¿cómo reacciona una persona frente a la infección? Es muy variable. Obviamente, cuando yo estoy a ese extremo, que el paciente yo sé que no tiene con qué defenderse, el antibiótico está solo, no dudo que hay que poner el carbapenema. Pero cuando veo que el paciente tiene todo con qué pelear, muy probablemente pienso que una infusión de cefepime sí lo puede educar. Incluso en pielonefritis con bacteriemia. Lo que pasa es que no lo hago porque nunca tengo el paciente Claro, así. pero Pero me yo les dije, imagino hagan que un sí. viaje al hiperespacio y ubíquense en ese Pero consultorio mira, de primer yo te nivel digo, específico. cuando yo trabajaba fuera del hospital donde trabajo ahora, trabajaba en un contexto donde nunca iba a tener un carbapenema. Nunca. O sea, yo sabía que realmente lo tenía que remitir. Pero yo le empezaba a pitazo, porque los 48 horas mientras que llegaba a donde estaba, yo le controlar la infección y tengo, o sea, lo que tenía que saber yo es que tenía que llegar el paciente a un lugar donde, por si las cosas salen mal, pues le pongan el carbapenémico, ¿cierto? Pero yo le empezaba al pitazo. Sí, lo otro ahí, Gustavo, que yo sí le había dicho que le ponía. Es otra cosa. Ahora sí, ¿no? No, pero es que se tiene en cuenta también es el tipo de bleche que predomina pues, en la ciudad. Se ve que realmente las de pistazo que se estén expresando mucho no son tan altas. Tienen en cuenta todavía hablé con cefepime de 8 y pistazo en 4. O en 8 que para pistazo. O hablé con cefepime de 2. Bueno, hay un punto que yo sí creo, y qué bueno que Santiago haya tocado eso, y es, mire, si yo le pusiera, yo lo haría al menos como hay algunas recomendaciones. Cefepime mic menor a 2, 1 dice EUCAS y pistazo mic menor a 8, ¿cierto? O sea, probablemente con más de eso, no me atrevería a ponerlo. Ese es un buen punto para considerar, ¿sí? Que eso sí hay algo de evidencia, no muy buena, pero como les digo, la mayoría de infecciones de bajo No, siempre que tener en cuenta que ese inocultivo se hizo con 10 a las 5 unidades formadas de colones. Si el paciente tiene un inóculo de 10 a las 7, pues esa misma no es real. Pero de todas formas, aquí falta mucho estudio molecular del tipo de blend. Son más estables al pistazo, ¿cierto? De las que hay en este lado del mundo. Entonces, por aquí tenían otra observación. Bueno, ya se acabaron el postre, entonces ya cafecito y nos vamos. Este último que sí me interesa mucho. Esta señora la vi hace 2 semanas, 38 años, embarazada de 13 semanas. Antes del embarazo había tenido varios episodios de IT, ya tomado antibióticos y básicamente se le hace una tamización en su consulta de primer nivel y tiene una bacteria asintomática, pero hay un cultivo positivo para una E. coli ble positiva. Como son las E. coli ble positivas en nuestra ciudad, resistentes a quinolonas, MIG elevada para pistazo y usualmente sensibles a carbapenémicos nada más y a uno que otro mucílico. Además, la señora era alérgica a ampicilina y cefalexina con choque anafiláctico que tuvo hace 2 años y en un embarazo previo había tenido vómito de inveremesis grávica con nitrofurantoína y ella se niega a tomar este medicamento. Y la paciente, pues, tiene E. coli con urocultivo positivo y la mandan al infectólogo para que nosotros definamos qué hagamos. Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes qué hubieran hecho con esa señora. Es bacteriuria asintomática, E. coli ble positivo, alérgica a betalactámicos y básicamente intolerante a la nitrofurantoína. Fosfomicina. ¿Todo el mundo fosfomicina? Es que no me acuerdo la fosfomicina en qué categoría del embarazo la pone. Pero aquí yo los veo muy convencidos. Otros dos no le dan tratamiento. Bacteriuria asintomática del embarazo sin tratamiento, un E. coli ble positivo. No, yo aquí los estoy, esto es consenso de expertos. ¿Alguien más vota? ¿Otro tratamiento? Entonces, yo creo que ya ahí paramos la votación.
pues esto es lo que hasta al menos el 2015 se dice, bueno, hay que en la primera visita prenatal, entre la semana 12 y 16, hagamos un screening con evaluación de bacteria asintomática, primera línea de tratamiento amoxicilina cefalexina, segunda línea de tratamiento amosclap, nitrofurantoína cefuroxime, categoría y metroprin sulfa, pues en raras ocasiones. Hasta ese momento. Que dicen que se puede dar, pero ahora les dejo. ¿Listo? ¿Qué encontraste tema? Porque he visto muchos pacientes. Lo primero de lo que el doctor de pediatría si lo ve, pero una cosa que nosotros vemos en las instituciones trabajamos es que el 20% de los niños que llegan con 8 nacidos al menos una carbopenia más. Es la realidad epidemiológica que nosotros vivimos, donde llegan pacientes remitidos de otros lados. Y yo siempre, pues con Carlos Garcés, que es el infectólogo con el que trabajamos, dijimos, pues debe ser que las mamás están dando mucho antibiótico y muchas cosas adicionales. Y en el último año, es una tesis que aparece en Karolinska, en donde empiezan a escribir en Uganda y en otras partes del mundo cuál es el consumo real de antibióticos en las embarazadas. Y encuentro dos particularidades. Los holandeses y españoles sufrieron la talidomida, tienen asociaciones de focomielia y tienen básicamente casos notables en la posguerra en donde demandaron al país por usar ese medicamento. Pero vemos Uganda, Colombia, que aquí las mujeres embarazadas exigen el antibiótico y los médicos lo soltamos muy fácilmente. Y los médicos europeos, holandeses, franceses, alemanes no sueltan el antibiótico tan fácil para una embarazada. Cuando yo empecé mi carrera médica y me llegaban en rural estas pacientes, yo me moría del susto de mandar antibiótico a una embarazada. No sabía qué le iba a pasar, si yo le podía hacer algo a ese bebé. Uno no sale con muchos puntos de conocimiento en esto. Y lo que básicamente en Uganda evalúan, después de evaluar 300 mujeres embarazadas, es que claramente existe un sobreuso de antibióticos y la resistencia de las embarazadas, miren ustedes, del 60% a ampicilina, del 30% a ciprofloxacina, a trimetoprim sulfa del 70%, tasa de Bless del 15% de las embarazadas y de microorganismos ya multiresistentes, incluyendo resistencia a carbapenémicos del 30%. ¿Sí? Esto, pues, lógicamente, ¿por qué? Porque tomamos mucho antibiótico y tratamos mucha bacteriuria sintomática en esa relación. Entonces, a mí me encanta el artículo de los holandeses, que ha sido muy criticado, que aparece en Lancet Infectious Diseases hace 2 años, que dicen, nosotros vivimos la focomielia y nosotros no tratamos las bacterias sintomáticas y ni siquiera las buscamos. Y hacen un estudio, creo que muy bien hecho, aleatorizado controlado, no es perfecto porque también tiene sus problemas, pero es un estudio aleatorizado controlado que trató de evaluar ese impacto. Y esta revisión sistemática se la recomiendo mucho porque cogió los estudios viejos que sirvieron para que nos convencieran a todos de tratar y buscar la bacteria sintomática en el embarazo. Y lo comparan con los estudios que están apareciendo para ver qué tenemos. Y básicamente lo que se ve es que miren con lo que hicieron los estudios anteriores, que sí eran aleatorizados, hechos en los años 70 y 70, comparando sulfasimaxina, esa no me tocó, profe, ¿a usted le tocó? Sulfadimetoxina, sulfadimedimina, bueno, nitrofurantoína sí. Antibióticos que pues digamos no usamos en la actualidad y en donde básicamente pues lo que se encuentra es que disminuye retardo de crecimiento intrauterino, disminuye pilonefritis en embarazo y disminuye en teoría amenaza de parto preterno. Y cuando se evalúa la calidad de esos estudios pues salen rajados. Esos estudios los llevamos a cualquier club de revistas en la actualidad y saldrían totalmente alterados por el alto sesgo que tienen y por análisis inadecuados que tienen. Pero a pesar de eso, uno le presenta a cualquier persona que no trate una bacteria sintomática y es como echar la madre porque va a decir que cómo no se la vas a tratar, ¿sí? Si eso es lo más claro que tenemos en medicina y es el dogma más importante. Personalmente, a mí me da miedo dar antibióticos en el embarazo. Trato de evitarlo al máximo. Trabajo en una clínica cardiovascular en donde veo todos los días niños con malformaciones congénitas. Y cuando los evaluamos, les recomiendo, por ejemplo, revisar la relación entre nitrofurantoína y ventrículo izquierdo hipoplásico. Nosotros tenemos el mayor programa de ventrículo izquierdo hipoplásico del país y todas las mamás que han nacido sus hijos con ventrículo izquierdo hipoplásico que tenemos en la cardio van tomando nitrofurantoína al primer trimestre del embarazo. Y el estudio finlandés revela una asociación clara, aunque otros estudios y lo que dice la Asociación Americana de Ginecobstetricia es que esa relación no es tan importante. Ahora bien, simplemente lo traje en esto a propósito. Básicamente dice, 4 estudios aleatorizados, 3 con gran sesgo, incluyendo 454 pacientes, han dado información limitada sobre los beneficios y riesgos del tratamiento antibiótico para mujeres con bacteria sintomática.
Datos colectados hace más de 50 años indican una reducción en riesgo de infección urinaria y pielonefritis para mujeres recibiendo tratamiento antibiótico, mientras estudios recientes de alta calidad tipo RCT fallaron para mostrar diferencias estadísticamente significativas. Los resultados inconsistentes y el hecho de que 3 estudios fueron conducidos hace más de 50 años que el estudio reciente evalúan y hacen criticar mucho eso. No es que Roncancio diga que la bacteria asintomática no se debe buscar, no se debe tratar. Yo creo que necesitamos mejor evidencia, pero pienso que un gran problema para los niños, para las embarazadas, podría estar dado con eso. ¿Cuál es el lío? Procalcitonina, por ejemplo. Apareció un estudio muy bonito hace unos años, pero tampoco procalcitonina nos ayuda en muchos contextos a evaluar esos puntos. Entonces yo quiero preguntarles a ustedes qué hubieran hecho con esa paciente. ¿Cuántas semanas tenía? 13. 13. Ah, no, sin tratamiento. Y el urocultivo, se lo tomaban por edad, no tiene ningún. 2 positivos para la misma E. coli. Podemos hacer una cooperativa de Bueno, miren, opiniones divididas. Eso está Opiniones mejor. divididas. 50-50. Opiniones divididas, pero bueno. Alguien se repite. Diga, veamos, Con profe. esto, romper paradigmas está bien. Y cuando uno revisa muchas de las cosas que hacemos en infectología, de las cosas que decimos, ¿cuál es la evidencia como tratamiento de los accesos pulmonares? ¿Cuál es la actividad fundamental de un acceso pulmonar? Y cosas como esas se encuentran que la evidencia es pésima, malísima. Y lo que hay es muy poquito. Pero por alguna razón, con la poca evidencia que había, se tuvo esta situación. Digamos, lo que uno dice es, va a haber pérdida fetal. Estás hablando de otro problema, que es que Claro, los claro. adultos pueden Problema de causar salud pública, problema, ¿cierto? pero va a haber pérdida fetal por no tratar, por no buscar es el libro que hicieron los holandeses y que digan, vea, hombre, no pasa nada. O es insignificante, que es mejor no tratarse. Pero creo que mientras eso no se dé, mientras no haya suficiente evidencia, romper el paradigma y de la gente y quitar las guías que hay internacionales que dicen búsquenla y traten, así sea asintomática. En el embarazo, creo que es El complicado. próximo año va a haber un consenso sobre la actividad asintomática nuevo que están realizando los europeos, no una guía, van a haber una reunión sobre eso, vamos a ver qué aparece al respecto. Una cosa sobre los estudios holandeses, ellos encuentran que la mamá que tiene bacteria asintomática sí tiene mayor riesgo de pielonefritis en embarazo, pero encuentra mayor riesgo de nefritis intrauterino, de amenaza de parto pretérmino o de infección perinatal temprana, ¿sí? Y los niños, pues, nacen en teoría bien. Yo creo que es un tema para discutir. Yo a esta paciente sí no tratarla, le dije, de mi teléfono, llámeme, alguna cosa, estamos pendientes, le mandé la carta al ginecólogo y dije, no lo va a tratar, porque es que le voy a dar tratamiento con qué le doy además, ¿sí? Pienso que es más riesgo-beneficio y pues no sé hacia dónde va. Yo lo que recibía pacientes que el ginecólogo ya los había tratado y volvía otra vez a hacer el cultivo y volvía a dar positivo. Entonces, no, ya sí van a hacer, vamos a ver qué le va a dar, porque ya esto no lo puedo resolver. Pero pienso que sí, fue Claro, que el paradigma cambie completamente. claro. Yo Pero tengo también hay pacientes. una cosa nueva y es, bueno, primero, pues una paciente asintomática, que a medida que ha aumentado la resistencia, yo ya he tenido pacientes que me dicen, es que llevo hospitalizada 4 veces en este embarazo. ¿Por qué? Pues porque es ble positivo, entonces me tienen que poner meropenem, entonces me tienen que hospitalizar. Angélica, tuve y una me paciente ponen en 4 meses en casa, ¿sí? Porque el urocultivo le salía positivo cada 8 días. Y entonces el asunto que ahora sabemos y que antes no sabíamos es qué pasa con la microbiota de ese bebé. Cuando ese bebé nazca, ¿cómo va a estar su flora? O sea, ese muchachito ha probado carbapenem ya 4 veces en la gestación y apenas vamos en el segundo trimestre. Entonces, ¿cómo va a ser su acople al mundo? Si va a tener más eventos alérgicos, si va a tener más desacoplamiento en cuanto a los antígenos alimentarios, va a suceder cuando empiece a probar los alimentos. Todas las cosas que estamos descubriendo con la microbiota humana, se empiezan a preguntar, bueno, estas intervenciones, a medida que aumenta la resistencia, obligan a intervenciones más en pacientes, y eso se está volviendo un problema mayor y sin evidencia suficiente para decir por qué lo estamos haciendo.
estudio de los daños tuvieron muchos problemas para reclutar el brazo del placer. Yo creo que una de las críticas de ese estudio fue que tuvo, para los estudios de los subgrupos no tuvo poder porque las bebesas no querían recibir antibióticos, no querían recibir. Si usted hace eso al otro lado del charco, todo el mundo se va a morir del susto, es que no le den el antibiótico. O sea, eso es un problema complicado, yo no sé si en realidad. No, yo creo que lo analizamos, decíamos, bueno, ¿y qué pasa? Ah, no, es que son holandesas, entonces, sí. No, pero realmente, pero cuando tú miras dos resultados tan, pues dos pensamientos tan diferentes y lo que los diferencia es su posición en el globo, dice, esto tiene mucho que ver con un problema cultural. Claro. Pero yo pienso que nosotros debemos ser los promotores de cambios como esos. Cambiar paradigmas, como dice el profe, no es fácil, pero hay que empezar a ver y de pronto hacer incluso investigación propia. O sea, yo estoy seguro, un estudio de la televisión controlado que hagamos nosotros, perfectamente puede hacer y tiene todas las connotaciones éticas para hacerlo. Yo quiero dar un comentario para que no quede en el aire. Es que si la bacteriuria es por estreptococo del grupo B, puede que no necesite tratamiento, pero esa mamá ya no necesita cultivo de tamizaje entre la semana 35 y 37. Ya está colonizada. Pues como para dejar esa información. Buenísimo. El estudio de Carmen que ahora que mencionabas de los niños que salieron con infecciones por GLE, ir a buscar a las mamás y hacerles estudios rectales de cultivos y encontraron que las mamás estaban con GLE. Totalmente asintomáticas, las mamás estaban con GLE. Se lo transmitieron a los hijos. Bueno, yo prometí que acaba a las 9, pero tengo un casito más. ¿Ustedes aguantan 5 minutos o acabamos? ¿Lo aguantan? Acabamos. Listo. Y tu repetición. Múltiples episodios de disuria, dolor epigástrico, hipogástrico, orina fétida, le da fiebre. Esta paciente la vemos con frecuencia en los consultorios, se dan antimicrobianos, se le ajusta el tratamiento con los urocultivos, ha tomado todo esto en este último año y el urocultivo de control acaba el tratamiento sigue positivo y la resistencia está aumentando. Y tú a repetición. Doctor, 65 años, 65 años, qué pena. Discúlpeme, por favor. Entonces, ¿ustedes qué opinan de a esa paciente darle profilaxis a bajas dosis, lo que llamamos dosis subletal, tomarse un antibiótico por la noche para que evitemos las infecciones a repetición? Ojo, son infecciones clínicas, le hacen urocultivo y sigue positivo, es decir, también tiene bacteria asintomática, pero sabemos que el 14% de las mujeres con bacteria asintomática pueden llegar a tener ITU clínico. Entonces, ¿pero tiene bacteria asintomática? No, tiene las dos. Tiene 6 ITUs clínicas con clínica clara, tratamiento dirigido por cultivo y la resistencia está en aumento, y después que le toman los urocultivos, al control, al acabar el tratamiento, aparecen con bacteriuria. O sea, tiene las dos, pero sí ha tenido muchos episodios de... ¿Pero cuál es el trastorno de la vía urinaria que tiene? Sí, bueno, pues es que ese ya voy para allá, pero yo quiero preguntarles primero eso, ¿sí? Yo quiero preguntarles eso. Uno puede llegar a los 65 con el tracto urinario bueno. Entonces, ¿ustedes qué opinan de dar profilaxis para esta paciente? Esa fue la primera pregunta que quiero. No. Entonces, listo. ¿Cuál más el arándano? Quiero mostrarles este estudio que acaba de salir hace 8 días. No sé si lo han revisado. Con las dudas que yo siempre he tenido. Porque soy sincero, uso la profilaxis. Con Carlos Agüero, que trabaja mucho con embarazadas, él me decía, yo les doy profilaxis y la verdad me da bien, pero a mí siempre la nitrofurantoína me ha causado líos. Entonces este estudio me pareció muy bonito, un estudio bien hecho, que aparece en la Infectious Disease, evaluando eso, dosis subletales, dosis baja de antibióticos profilácticos para pacientes con hito de repetición, un estudio aleatorizado de etiqueta abierta. Y ellos encuentran una cosa, miren las diferencias, pacientes que les dieron profilaxis versus pacientes que no les dieron profilaxis, sí encuentran casi el doble de infecciones en los pacientes que no les dieron profilaxis, ¿sí? Y se mantiene, eso se mantiene solo pues para todos los pacientes, pero cuando tuvieron menos de 4 infecciones de base, no hubo una gran diferencia, cuando hubo más de, pues, tampoco. Con infecciones microbiológicamente confirmadas lo encontraron, infecciones urinarias febriles, la diferencia no fue tanta, y bacteria asintomática, pues tampoco encontraron gran diferencia. ¿Cómo se explica que el grupo total tiene diferencia? Y si lo partes en 2, dividido en menos o más, no hay diferencia en ninguno de los dos. Eso puede pasar de acuerdo al análisis que tú hagas. ¿Cómo? Pues como los...
Bueno, acá miren lo que dicen. Para la interacción entre los grupos, menos de 4 y más de 4 infecciones a la línea de base y los grupos de tratamiento se evalúan resultados secundarios. ¿Sí? Es un punto que yo menciono. Ese es el primer estudio que yo veo que habla de esto. Y lo que más me llama la atención es a un año, ¿sí? Y les dieron un año. ¿Por qué? Porque no hay ningún estudio que hubiera probado que les podemos dar antibióticos a los pacientes evaluando efectos adversos. La tabla de efectos adversos no la traje, pero solo 22 pacientes tuvieron efectos adversos y señalan que pues no son mayores. ¿Y cuál es el principal efecto adverso que le da miedo a uno cuando da un antibiótico un año? Resistencia, ¿cierto? Yo tengo una perspectiva. Si uno da un antibiótico en profilaxis es porque está dispuesto a perderlo. Si uno usa un antibiótico aquí es porque está dispuesto a perderlo y por eso pues uno no da carbapenémico para eso. Ellos que encuentran que lógicamente sí pasa lo que pensamos que va a pasar. Hay más resistencia en el grupo que le damos profilaxis, pero que eso se ve mucho más con trimethoprim que con otras moléculas, con nitrofurantoína pues también, pero no tanto, pero que probablemente el antibiótico que más vamos a perder cuando damos en profilaxis a un año, y miren que aparece incluso desde el día 100, va a ser trimethoprim. Con nitrofurantoína también hay más riesgo cuando se compara los grupos de profilaxis y no profilaxis. Ah, no, sí, amoxicilina. Miren, pero miren clavulanato. Miren amoxicilina ácido clavulano. Yo quiero invitarlos a revisar este artículo porque he tratado de revisar mucho este tema. Vemos muchas pacientes con esto y los urólogos mandan mucha profilaxis. La verdad les digo que también lo hago porque en lo que vengo leyendo desde hace muchos años y evaluando si los estrógenos, si el arándano, si la acupuntura, si el biofeedback, si la terapia, lo único que uno ve que en realidad puede sacar de ese círculo vicioso a veces al paciente que se ha hospitalizado 4 veces en un año, 2 veces en un nitrofurantoína. Si tienen mejor evidencia, por favor, compártanla. Pero al menos este estudio me dio tranquilidad en relación a tiempos de tratamiento y que es de los primeros que empiezan a decir, mire, en algunos puntos sí. Yo sí creo que en ese paciente que ha estado hospitalizado muchas veces puede haber un impacto y lo vemos en la práctica. Hay otra estrategia que tampoco tiene evidencia, pero que es dar profilaxis por un tiempo con un antibiótico, luego con otro, luego con otro. Como decir un mes con trimethoprim, un mes con trimethoprim, un mes con trimethoprim, y así tratar de evitar la aparición de resistencia. Pero eso tampoco tiene evidencia. Sí, la otra alternativa que hay es dar tratamiento solo sin síntomas, pero llamativamente en esos casos en el paciente que es reconsultador crónico, pues tenemos esos líos. Yo digamos que tengo un punto de divergencia, 5 minutos me demoro. Agentes del tracto urinario, capítulo 36 de Mandel. Dice nitrofurantoína, dice fosfomicina y dice metenamina. ¿Alguien ve la palabra antiséptico por algún lado? Yo no la veo, ¿sí? ¿Por qué? Porque veo 4 pacientes al año que tienen fibrosis pulmonar por nitrofurantoína después de estar tomando 3 y 4 años de nitrofurantoína. Para mí la nitrofurantoína es un antibiótico. El libro de Mandel dice, actúa sobre NADPH, actúa sobre ribosoma, actúa sobre DNA. Y lo que vemos es que si el paciente tiene infiltración glomerular disminuida, se va a acumular mucho más. Francia tuvo este problema desde el 2012 y básicamente prohibió el uso de nitrofurantoína por 23 pacientes trasplantados de hígado y 45 trasplantados de pulmón relacionados con esto. Y Francia restringió básicamente solo para tratamientos cortos y no aprobó darle en profilaxis. Eso hizo que hubiera muchas críticas porque básicamente les dañó mucho de uso adecuado antimicrobiano, pero yo creo que la consideración más importante con nitrofurantoína, que los ingleses han dado muy claras, es que acuérdense que nitrofurantoína requiere filtrarse, y por lo tanto, si el paciente tiene una filtración glomerular fluida, no se debería dar, porque aumenta el riesgo de cosas y especialmente si lo damos a muy largo plazo. Yo tengo una cosa muy clara, para mí nitrofurantoína no es un antiséptico, no es un dulce, no es algo que no ocasione problemas, hasta cuando había leído este artículo, máximo lo que yo había encontrado en literatura es que los estudios hablaban de 6 meses, incluso 6 meses en modelo animal, y aquí les dieron un año sin, en teoría, grandes efectos adversos. Y un punto importante, no usarlo con depuración de creatina de menos de 30, pero a pesar de todo, cuando uno ve la evidencia y ve lo que hay escrito, es la medida más efectiva para profilaxis de ictus recurrente, el paciente que verdaderamente recurre, y a pesar de eso, hace 30 años, seguimos viendo tasas relativamente bajas de resistencia. Pero no será más efectivo encontrar cuál es el trastorno genitourinario que tiene. Ah, bueno. Entonces, yo ahí... Sí. Entonces, yo aquí tengo este punto. Que no trae esa pregunta. Estas son cosas de las cuales yo considero, las podemos discutir en otra reunión, pero son puntos en donde, digamos, he encontrado en algunos evidencia, en otros no.
Tratar bacterias asintomáticas en prequirúrgico de cirugía urológica, definitivamente no. Yo las traté en un pasado, hicimos un estudio, apareció mucha evidencia y creo que ya estoy convencido que no. Niveles bajos de vitamina D se relacionan con ITU. En niños, les recomiendo revisar las publicaciones, muchas aparecen relacionadas con eso y ya empiezan a aparecer las publicaciones en adultos. Pasa lo mismo que vitamina D y estafilococo aureus, vitamina D, infección respiratoria, evidencia divergente, pero uno sí ve, yo no creo que sea por la vitamina D, es muchas veces por el estilo de vida que mantienen esos pacientes. Pacientes deprimidos, pacientes que tienen lo que yo he llamado fibromialgia vesical, y es que les duele todo, y una de las manifestaciones de la fibromialgia es justamente el cuadro vesical. Y la fibromialgia vesical es algo que los urólogos han empezado a tratar y por eso ahora lo que hacemos es acupuntura y otras cosas. Urocultivo negativo es obligatorio en casos de cistoscopia. Estoy convencido de que no solo si se va a programar una biopsia. El resto, hay más de 4 estudios que señalan que no es necesario. Y a veces uno ve que... ¿Cómo? Yo creo que ya, se lo juro, he visto 3 urólogos que ponen notas diciéndole a los colegas, es absurdo pedir, este paciente nunca va a estar totalmente estéril en su vía urinaria. Pido por favor que le hagan cistoscopio. Les tomé foto a esos urólogos que pusieron esas notas, ¿sí? Bueno. Son héroes. Se debe tamizar para microorganismos resistentes a quinolona en prótesis rectal antes de biopsia de próstata. De esto yo estoy totalmente convencido, no lo hacemos. He visto 10 bacteremias asociadas a próstata en los 2 últimos años. Un paciente de esos muerto, bacteremia asociada a biopsia de próstata. ¿Y por qué? Porque les dan cipro de profilaxis y cipro la tasa de resistencia de esos pacientes que tienen prostatitis es del 60%. En Bogotá, en la mayoría de los centros e instituciones, es estándar de manejo. Usted se va a hacer una biopsia de próstata, le tamizamos rectal, le ponemos en un cromoagar, vemos si es resistente a quinolonas, si es sensible, le damos quinolonas, si no le damos otra cosa. Esto pienso yo. A mi papá le hicieron una biopsia de próstata y básicamente mandamos a hacer eso porque sí creo que en sitios de alta resistencia es una medida que impacta. La mayoría de las esplenefritis se puede tratar con medicina en casa, yo creo que sí, siempre y cuando tolere vivir a sepsis controlada. Siempre debemos hacer urocultivo de control, me opongo fuertemente a eso. En contra de evidencia, sobre todo los pediatras son los que más han trabajado en eso, y sobre todo la manera de tomar el urocultivo de control, que el tomar el urocultivo de control después de que acaba el tratamiento. Ahí lo que yo voy a ver es bacteriología asintomática y microbiota del paciente, eso no me importa. Lo que me importa ver en un urocultivo de control es si el paciente está haciendo efectivo el tratamiento que le doy, y eso lo veo al 3.er o 4.er día. Si yo voy a hacer el urocultivo de control, yo lo pido al 3.er día, ya cuando acabe el tratamiento a mí no me sirve de nada, solo si el paciente lo va a someter a una cirugía urológica. Ahora bien, el último punto, hacer cistoscopia, videourodinamia, cistouretrografía y adicionalmente urodinamia, básicamente en pacientes con infección urinaria a repetición. Lo que he encontrado en los estudios en los últimos 3 años es que cada vez se dice que menos del 3% de los pacientes que consultan por síntomas urinarios a repetición tienen alteración específica en esos exámenes, y la verdad lo veo en la consulta. La mayoría de esos pacientes los manda el urólogo y nos llega al infectólogo es porque le han buscado todo y no le encuentran nada, y ahí es donde no los mandan, y uno efectivamente ve, entonces uno dice, no, volvamos a repetir la urodinamia, volvamos a repetir la cistoscopia, y no encuentra nada. A veces vemos cistitis intersticial y es lo más asociado a fibromialgia, el tratamiento no es antibiótico, eso no tiene tratamiento, pero creo que en la mayoría de los casos, en lo que veo que la literatura está diciendo, la tasa de rendimiento de pedirle todo ese set de exámenes a todos los pacientes, al menos en el punto de que estoy leyendo y viendo, no necesariamente es tan efectivo. Algunos pacientes sí, pero había puesto esta diapositiva de flujo de orina. Les recomiendo una charla muy importante, que muy bonita, que hay en Facebook, del doctor Paul Rosenberg, que habla de cómo reconocer los síntomas urinarios, y ahí evalúan mucho eso, evalúan mucho de cómo está específicamente señalado la utilidad de esos exámenes, y cada vez se ve que si el paciente tiene síntomas que lo orientación a eso, debe pedírselos, pero que en la mayoría de los casos no vamos a encontrar puntos adicionales. Pero en mi experiencia yo veo mucho prolapso. Le corrigen los prolapsos y se mejoran. Ese es el punto. Yo veo a esos pacientes y los sigo, vengo siguiendo desde hace 3 años, y uno ve que le corrigen el prolapso, y sí se mejoran, pero hay muchos que no se mejoran, siguen con el problema funcional. Pues no sé, Sí. pero realmente por las que llegan a mi consulta sí tienen una alteración en el sistema genitourinario que pues obviamente tiene que ver con la fisiopatología de la infección urinaria, ¿cierto? Es muy difícil que un tracto genitourinario con un flujo totalmente normal pues genere infecciones urinarias sintomáticas. Yo que veo que hay pacientes que sí, y que básicamente son los pacientes que tienen lo que llamo fibromialgia vesical. Ese normalmente yo ya está establecido, ya lo hablan mucho, lo están viendo los urólogos, son pacientes con problemas claramente funcionales, cuyos exámenes todos son normales, ¿sí?
y el paciente se queja de dolor y tiene infecciones urinarias a repetición. Muchas veces por inhibición cortical. La vejiga perezosa que el doctor pediatra ve en los niños, lo vemos también en adultos. El paciente con depresión que manifiesta estos síntomas. El paciente que no puede ir a orinar por diversas circunstancias porque trabaja en un avión o por otras cosas. Y ahí es donde vemos que sí presenta las infecciones urinarias específicamente. Son puntos de vista que quise plantear aquí. Yo agradezco mucho la discusión y de pronto en otra reunión nos vemos y seguimos hablando de esto y creando más evidencia. Yo tengo una duda así. Yo voy a sufrir a Iván ahí. No, ya lo perfeccionamos. A mi casina, adictos, ustedes que paso a los players, pediatría les va muy bien. No, es que yo veo que en los pacientes de atención primaria ambulatoria, amicacina es el medicamento de elección, ¿sí? Entonces, microbiológicamente uno diría, claro, pues no tiene reacción cruzada con betalactámicos, le sirve para hablar la mayoría. Entonces uno ve que en muchos centros de atención primaria, pacientes va para la casa 7 días de amicacina, intramuscular o intravenoso, ¿sí? Y a veces he visto pacientes con estas infecciones a repetición que les ponen 4 veces amicacina en un año. Yo les digo, uy, ¿cómo estará su oído? A mí personalmente es que no me gusta. Uno, intramuscular, eso duele muchísimo, ¿sí? Yo no consigo que todavía estemos mandando algo intramuscular, sabiendo que tenemos programa de medicina en casa y que lo podemos mandar endovenoso. Pero es pensamiento personal. Y dos, la verdad es que el aminoglicósido trato de reservarlo para otros puntos. No me entusiasma tanto para eso. No sé, la otra Paula, el profe Julián, ¿qué opina al respecto? Yo veo eso y yo no consigo nada práctico. A mí particularmente no me... Hay una pregunta. ¿Urocultivo antes de biopsia renal? Pues no, porque en teoría uno lo que debe hacer es biopsiar arriba. Y la mayoría de veces el urocultivo lo que muestra es que las bacterias están abajo, en vejiga o en uretra. En biopsia renal no. Es más, no lo conozco como protocolo. Creo que no se hace. Una cosa que a mí me parte mucho el coco es una práctica que tienen muchas personas acá de tener que a un paciente le van a hacer una prostatectomía, una cirugía urológica completa y quieren o pretendemos, yo también lo he hecho, pues tener la orina estéril que el paciente vaya a cirugía. En otras partes del mundo eso no se hace, se da una profilaxis dirigida contra el germen que hay en la orina. Porque es que eso aquí logísticamente es mucho más complicado que en otros países. No programan la gente a las cirugías por una cosa como esa, es un bollo grandísimo. Y obviamente pues las generaciones de personas no expertas se crecen emulando lo que vieron que un día escribió el especialista, lo cogen como dogma, nosotros también lo repetimos porque la presión de los pares también ejerce presión sobre la práctica, pero es una cosa muy complicada. Porque yo no sé tú qué haces, ustedes que hacen que trabajan en otras partes, porque por ejemplo en el San Vicente que a veces hay pacientes tan complicados con cirugías que uno cree que se pueden complicar, pero o sea, no vale la pena dejar una semana a un paciente en el hospital recibiendo antibióticos por una cirugía sintomática porque le van a recetar la gira por Sí, a mí me ha pasado dos situaciones. En una, el urólogo no le quería hacer el radiólogo. Me niego a hacer una cisturetrografía retrógrada porque tiene bacterias presentes. Me niego, escribo el protocolo y demás. Entonces tocó hospitalizarlo, darle una dosis de antibiótico y ya. Eso. Entonces lo que hago es eso, una dosis de antibiótico. En eso yo creo que, pues, le digo al menos que en la institución donde nosotros trabajamos, en cirugía cardio, la primera publicación, el primer journal donde apareció lo de no tratar bacteria sintomática en prequirúrgico de cirugía cardiovascular es una publicación de anestesia. Y empezamos a trabajar con los anestesiólogos y los convencimos. Y ya lo que hacen es, el paciente le muestra el urocultivo o el uroanálisis, eso no me sirve para nada, sáquelo. Usted no lo vamos a operar de la orina, vamos a operar de lo que empezaron a pedirlo siempre. Cuando se discutió con ellos que eso no hacía falta, ya no lo piden, ni se usa. Un asunto de educado. Pero en eso que tú dices, eso es un lío. Eso es un lío muy grande y a veces lo que yo hago es hospitalizarlos o darles una dosis de antibiótico y no urocultivo control. pues Dale de antibiótico. Es fácil si son ambulatorios que uno dice, vea, tenga esta papeleta, se toma la fosfomicina el día antes o en la mañana y aquí viene en letra grande, mija, no, cancelar tal procedimiento por tal razón.
pero lógicamente se vuelve muy complicado, hay gente que lo hospitalizan. Pero para incluso si la están programando para una cirugía y uno lo que hace es decirle al doctor que va a operar de cualquier parte del cuerpo, la profilaxis dirígela así, ponle una media hora antes de la cirugía, tal cosa y ya. Pues si hay riesgo de bacteriemia a partir del tracto genitourinario, porque pues muchos pacientes tienen el problema de que si tú les ordenas fosfomicina, entonces ya no les das la fosfomicina, y entonces si no les das la fosfomicina tampoco los operan. Entonces, claro, usted entra a cirugía, programación de cirugía con esta nota, y ya le ponen esa dosis de profilaxis y se acabó. Santiago, en la institución en la que tú trabajas, ¿cuál es la tasa de resistencia a la fosfomicina en orina? Pues, más o menos. Pues en Bolivariana, No. ya es muy bajita la resistencia. Más que de los perfiles que sacamos de neonatos, yo me asusté cuando sacamos eso, porque las clepsias de allá, cero bien. O sea, ya no, pues, la resistencia es súper baja. Sí, yo estoy viendo que en el entorno ambulatorio la tasa de resistencia a fosfomicina está aumentando. Incluso es un medicamento que tenemos hace relativamente poco en comparación con lo que lo usan los españoles, incluso los americanos, y sí, en algún dato de germen aparece que ya está entre el 5 y el 8%, lo cual me parece que para el tiempo de uso que llevamos, pues Ya, es importante. no, Ya, ya vemos. y uno sí nota mucho eso, que fosfomicina, esa es como lo que están usando ya en el ambulatorio, parece. Están haciendo, yo creo que más que un mercado, más sobreuso en fosfomicina. Eso es un axioma, a mayor uso, mayor resistencia. Sí, claro. Muy amables, esto ha sido bastante informativo. Muchas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias. Iván, Muchas muchas gracias. Has marcado un Yo sí, a ver, ¿qué nos mucho hablar? Sí, chévere.